Bienvenidas y bienvenidos a este curso de resiliencia, cómo entender y manejar y superar las crisis. Yo soy Fernando Hernández Avilés para servirles, soy presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Nosotros tenemos 15 años trabajando el tema de resiliencia y hemos venido desarrollando muchos modelos, muchas formas de trabajar el tema, vinculándolo con diferentes áreas de desarrollo humano. Nosotros generalmente trabajamos con salud, con educación, con trabajo social y asistencial, seguridad nacional y desarrollo organizacional. Y es muy rico porque nos brinda una visión muy amplia de cómo manejar el tema. Y la propuesta es que vamos a tener el curso de todo este mes de junio, lo vamos a vivir en dos etapas. La primera es como entender todo. Es imposible que también abarcáramos todo lo que quisiéramos compartirles del tema, pero la idea es que podamos ir reflexionando y adicional a eso, en las sesiones finales, como concentrarnos mucho en ejercicios que podamos hacer, en darles como herramientas y recursos muy concretos que podamos apalancar, pero como todo en la vida, un recurso, una herramienta, una habilidad, una posibilidad, requiere su entendimiento previo, porque si no, no lo podemos apropiar y es complicado que lo podamos aplicar en la vida, ¿no? Para iniciar, yo quiero recomendarles, si no es así para esta sesión, para las que siguen, que se hagan de una libreta y una pluma siempre, tanto para este curso como para cualquier curso que tomen. A mí me gusta mucho invitarlos a dos cosas. Una, que tomen, independientemente de que tengan el material y lo puedan consultar en el disco del museo, independientemente de eso, que sí tomen nota y que tomen nota con esta libreta y esta pluma para ir dando seguimiento a los puntos que consideran importantes, pero también para que cada cosa la vayan relacionando con ustedes mismos, con su entorno, justamente para que podamos correlacionarnos responsablemente con el tema. Y mi otra recomendación que siempre les hacemos cuando estamos hablando de esta parte de desarrollo humano es que se hagan de un expediente personal o que se hagan de un expediente familiar o que se hagan de un expediente incluso laboral, ¿no? Esto es todo lo que vayamos viendo. Sería muy padre y muy interesante si yo con lo que vamos revisando me hago mi propio expediente de cómo lo estoy entendiendo, de cómo lo estoy aplicando conmigo, cómo lo estoy relacionando, y eso la verdad va a generar una experiencia muy enriquecida en donde no nada más estoy viendo un contenido, sino me estoy haciendo partícipe de él, y creo que eso sería muy padre, ¿no? Entonces, no, digo, no me van a responder a mí ahorita, pero respondan en lo general. Imagínense que estamos platicándolo y que yo les preguntara ahorita cómo se encuentran y que mientras están viendo la imagen ustedes pudieran responderme, no sé, estoy como con el número 1 así como de, ajá, qué me va a decir? O estoy con el número 2 de, ¿quién más estará aquí? O como con el número 4 muy, muy emocionado, muy feliz, pero como un poco tímido, o como el número 11 con los ojos entrecerrados porque la emoción es muy fuerte, o con los que están abajo, con el número 15, a lo mejor me hicieron pasar o generé un pequeño coraje en la casa. El chiste es siempre ser muy amable con empezar identificando cómo nos encontramos, y en esta ocasión no podía dejar de ser la excepción, ¿no? Ahora, recomendaciones muy concretas. Yo voy a tratar de irles contando a lo largo de nuestro desarrollo, cuando no es muy específico y estratégico, esto es, cuando es un tema general en donde vamos a abordar la posibilidad de platicar de un tema con perfiles tan diversos y tan variados en cuanto al momento emocional que están viviendo, en cuanto al momento de desarrollo personal que están viviendo, en cuanto a la situación que puedan ustedes estar pasando ahorita en casa, que puedan tener que ver con relación a su trabajo, a su desarrollo de estudios, incluso a veces de acuerdo al tema, al nivel académico, tantas cosas y tantas variables que nos reúnen hoy aquí, tantas personas que somos, que definitivamente siempre mi mejor recomendación es empezar de forma amigable y amable, tratar de todo lo que se vea en un curso que nos brinda Emoción, Memoria y Tolerancia, verlo desde la perspectiva personal. Esto es concentrarme en mí y en ver cómo puedo empezar a correlacionarlo. Después de eso, verlo en mi familia, cómo podría yo hablar con ellos de esto, cómo podría y cómo estoy identificando que estén ellos viviendo una experiencia, sea cual sea el tema, y también en el punto de colaboradores respecto a la gente con la que trabajo, a la gente con la que estudio, también tratar de ver cómo ellos podrían estar relacionados con el tema, cómo lo están viviendo. Entonces, esta recomendación siempre es como muy amable y creo que es funcional para que nos demos esa oportunidad. Ahora, también yo siempre les insisto al principio mucho, si en lo personal a veces me cuesta trabajo identificar cómo me estoy sintiendo con esto,
a veces es más amigable el proceso de identificarlo con otras personas a mi alrededor, y para eso la familia siempre puede ser un buen indicador, un buen referente. A lo mejor yo no me estoy dando cuenta si estoy demasiado estresado en una situación, si de repente estoy demasiado irritable en otra, o si de repente tengo un exceso de felicidad que yo no había medido. En cualquiera de esos casos a veces es complicado verlo en nuestra persona, entonces recomiendo verlo también a partir de la familia, ¿no? Ideas generales antes de iniciar: justamente, si seguimos creyendo en lo que siempre hemos creído, pensando lo que siempre hemos pensado, haciendo lo que siempre hemos hecho, definitivamente seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y quiero como tres ideas concretas. Vamos a ver demasiada información, les preparamos muchas líneas de abordaje para reflexionar con el tema, porque al final de cuentas tiene que haber mucha responsabilidad en entender cómo es que se va conformando la idea de resiliencia a cómo nos llegan estos días, cómo se vincula con el tema de pandemia que estamos viviendo a nivel global, y cómo tenemos que ser amables y responsables, y humanizados en ese proceso. Entonces, ideas sencillas es: a veces cuando tenemos una situación crítica la vemos demasiado amplia, y también a veces quisiéramos que nuestra respuesta o la solución de esa situación crítica fuera igual de amplia para poder atajar esa pequeña crisis. La realidad es que hay que aplicar estrategia y tenemos que saber dividir el proceso para acercarnos a algo que nos permita bienestar. Tenemos que involucrarnos, e involucrarnos no es saber hacer las cosas, no es saber obtener la información. Involucrarme es incluso aplicar eso que yo estoy conociendo, y el tema es: siempre tengo que pensarlo en corto, mediano y largo plazo. La realidad es que el proceso de construcción de resiliencia es algo que es una carrera de largo plazo, que implica todo el proceso de vida y que tiene que estar enfocado en entenderme en el presente para entenderme a mediano y largo plazo, y implica mucho trabajo. Y eso no significa que no sea alcanzable, sino que implica ser consciente en muchas cosas desde formas muy padres e interesantes, y es como por donde vamos a tratar de atajar el tema en muchas líneas, ¿no? Yo les recomiendo, y sí uso la palabra no, de establecer algunos no negociables. Ya lo decía ahorita, somos diferentes tipos de personas, somos diferentes situaciones, diferentes emociones, diferentes expectativas las que tenemos ahorita en el momento que estamos viviendo de vida, pero al final de cuentas tenemos que respetar que así como a Fernando le pueden estar incomodando algunas cosas, así como a Fernando le pueden estar haciendo sonreír otras, así como Fernando de repente no sabe cómo manejar una situación, la realidad es que Fernando no está solo, y también tiene una persona al lado. Está Lalo, que nos está ayudando, está Altair, que nos está ayudando, están ustedes. Entonces, yo tengo que como primer paso, ser muy amable con mi persona respecto al proceso que yo estoy viviendo, pero también tengo que ser muy humilde con lo que yo siento, porque al final de cuentas implica un proceso de reconocimiento, y ser humilde con lo que siento es también reconocer que la gente a mi alrededor también está viviendo situaciones que los comprometen, también está viviendo situaciones que les alegran, y en cualquier caso se merecen las dos perspectivas, pero cada uno de nosotros lo va a vivir de manera diferente, aunque sea el mismo problema, que iremos platicando mucho de eso. Hay que ser demasiado realistas con lo que está pasando, y generalmente en nuestra cultura este proceso de realistas con lo que está pasando se refiere a no lo que yo quisiera, no a lo que yo creía, no a lo que me han dicho, no a lo que tengo en la mano, incluso en cómo yo estoy gestionando lo que me está viviendo, tanto bueno como malo. Vamos a quitar ese juicio de valor justo de bueno o malo, de correcto e incorrecto, sino esa situación que yo tengo en la vida ahorita me está generando bienestar, esa situación que yo tengo en la vida ahorita me está alejando de ese bienestar. ¿Qué tan realista estoy siendo de cómo lo estoy manejando yo? Porque realista, amable y humilde implica también un proceso personal. Hay dos líneas, vamos a irlo viendo, pero por un lado tiene que haber un trabajo diríamos los psicólogos, de introspección muy fuerte, pero no es otra cosa más que hacerme responsable de mí mismo primero, antes de tratar de gestionar hacia otro. Ese es uno de los grasos errores con el tema de resiliencia. Y por el otro lado, entender que la resiliencia justamente no se construye a partir de una persona nada más, sino que se construye de su vinculación con los demás. Entonces, tengo que ser comprometido con lo que puedo hacer conmigo, tengo que ser paciente para poder medir cómo voy evolucionando, y entender que las condiciones que me tengan en una situación ahorita no se construyeron de la noche a la mañana, incluso en este contexto de pandemia, pero también la solución y lo que aprendamos y lo que vayamos a construir para acercarnos a ese bienestar y bien ser, definitivamente también va a llevar un proceso. Y tenemos que ser pacientes, porque definitivamente les anticipo, no hay soluciones mágicas, no hay listados mágicos, hay mucha estrategia detrás de esta parte de hacerme responsable para construir y aprender de lo que me está golpeando,
y al final de cuentas por eso los estipulo como no negociables. Ser amable con lo humano, ser realista con mi persona y ser muy comprometido con mi entorno son como no negociables, ¿no? ¿Cómo voy a llevar esta plática que quiero compartir con ustedes? La realidad es que es complejo organizar como desde dónde lo podemos abordar, porque hay muchísima información que les podrá compartir. Tomé la decisión de dividirlo en dos grandes bloques, uno que es este de resiliencia y otro como que algunos ya puntos muy aterrizados en donde podemos hacer como ejercicios, pero para mí es importante que ante un tema que de repente tenemos en boca todos, porque justamente venía empujando el tema de esa capacidad. ¿Qué es lo que hacen ciertas personas para superar una situación adversa? Esa capacidad del ser humano de superar todo lo que se les presenta a partir de qué proceso vive para poderlo superar, cómo eso le ayuda a transformar o no su desarrollo, qué tengo que hacer, qué tienen unos, qué tienen otros. Y la realidad es que la palabra por sí misma también es poderosa, porque vamos a ir jugando justo desde diferentes perspectivas, primero para entender de dónde viene, porque como todo en la vida tenemos que entender muy bien de dónde viene algo y cómo se está delimitando para yo poder después apropiarlo hacia mi realidad y de esa forma me puedo hacer responsable, a diferencia de tratar de decir yo ya quiero ser resiliente ahorita, dime cómo, dime cuándo y dime que no va a ser costoso ni se va a tardar tanto. Y la realidad es que sí puede ir en esa línea, pero hay un trabajo personal porque justamente refiere al tema de desarrollo humano y el desarrollo humano en sí es algo muy interesante, siempre nos va a brindar experiencias por descubrir, es muy desafiante, pero también tiene muchos mecanismos y muchos sesgos y de repente también es un poco terco este desarrollo humano, ¿no? Entonces, en esa idea, vamos a verlo así, resiliencia es contar historias, resiliencia es un viaje en el tiempo, voy a ir contándoles como pequeñas microhistorias para que ustedes lo puedan reflexionar y esto es como el punto de arranque, el primer bloque en el que dividí todo este curso y pues ya después vamos a ver algunos ejercicios como para que lo podamos trabajar. Voy a empezar justo con el primero, que es resiliencia es una odisea. Y al final de cuentas, recuerden, van a tener la presentación, recuerden que mi mejor recomendación es siempre tomen nota, hay que ser amables con el tema de toda la información que tenemos y después no nada más basta con escuchar algo una vez o verlo una vez, tengo que tratar de resignificarlo en muchas circunstancias para ver qué de eso me puede servir y la realidad es que si lo vemos así, pues va a ser bastante interesante este viaje. Entonces, resiliencia es una odisea y lo voy a abordar desde muchas perspectivas. Me voy a regresar tantito. Si se dan cuenta, yo les hablaba acá de, vamos a ver, una odisea, un lenguaje, un viaje en el tiempo, cultura, ciencia, fe, apropiar y facilitar, que técnicamente este es el puente para el segundo bloque, y contar historias, porque al final de cuentas es como el ser humano se ha venido haciendo la pregunta que nos estamos haciendo todos ahorita en sus diferentes momentos críticos, tanto macrocríticos como una pandemia que nos impacta de forma global a todos, como las circunstancias del día a día en donde definitivamente todo el tiempo estamos manejándonos ante diferentes situaciones emocionales, sentimentales, intelectuales, respecto a lo que nos pueda generar crisis o no en nuestro día a día, ¿no? O sea, desde el trabajar, desde el relacionarme con mi familia, el relacionarme con mis hijos, etcétera. Y entonces, justo es una pregunta que siempre se ha hecho a la gente, o sea, cómo nosotros a lo largo de la historia hemos venido entendiendo nuestra capacidad de aprender, de responsabilizarme y de construir a partir de los desafíos que igual históricamente nos han acompañado como seres humanos y va a ser interesante, ¿no? Entonces, voy a ir jugando con la información. Yo empiezo con la resiliencia, es una odisea, en el sentido de que definitivamente tenemos que entender que todas las culturas, desde que, y lo voy a ir compartiendo, pero todas las culturas en algún momento viven este viaje. Este viaje van justamente explicando, se van tratando de interpretar, pues cómo es que otras culturas, cuando se crea la historia, o sea, cuando empezamos a registrar y empezamos a transmitir a nuevas generaciones cómo logramos solucionar los problemas del pasado, pues se va creando esta historia y al final de cuentas es un viaje. A mí me gusta platicar esta parte de Odiseo, de Homero y de la Ilíada, que es de la parte alta grecorromana, bueno, greco-prerromana, en donde igual Odiseo, en este caso Homero, a través de su personaje Odiseo, se hacía la pregunta de siempre nos hemos preguntado el por qué ante una situación adversa hay poblaciones, hay culturas y hay personas que se plantan diferente respecto a esa situación adversa y hay otras que no, pero algo que comparten y que narra muy bien Homero en sus libros es que viven una odisea y esa odisea es siempre va a haber algo que me va a detonar la posibilidad de aprendizaje y crecimiento, porque también hay que ser amables con esa perspectiva,
que es algo que culturalmente también tenemos discutido muchas veces. Nosotros no nacemos, ahora sí que sería, nacemos este tabula rasa, no nacemos sabiendo las cosas las vamos experimentando y con eso vamos puliendo ciertas habilidades, vamos vinculándonos con lo que nos gusta, vamos acercándonos con cierto grupo de personas, pero tal cual va implicando nuestro desarrollo. Ya incluso en una misma familia podemos ser tres hermanos y los tres hermanos iniciamos de arranque con las mismas condiciones, pero justo esta oportunidad de que cada quien va aprendiendo de manera diferente, porque cada persona en ese sentido sí es única, pues cada uno va iniciando su viaje y necesita experimentarlo de acuerdo a las oportunidades que se le presentan y también a cómo se lo va permitiendo y cómo va aprendiendo a hacerlo. Y Homero se hacía esa misma pregunta y él plantea, rememorando antes que él, pues las preguntas que se hacían las otras culturas y los filósofos que le precedían, ¿no? O sea, es que determinantemente la historia del ser humano es interesante respecto a cómo va viajando a través de lo adverso. Y estoy hablando de hace más de 2200 años, y la realidad es que este viaje que implica un desafío que plantea Homero en la Odisea, es algo que siempre nos hemos preguntado y es algo que por eso les puse, es un viaje en el tiempo que lo voy a ver un poquito más adelante, pues implica que siempre nos hemos preguntado lo mismo. Y nos lo hemos preguntado ante pandemias como la que estamos viviendo ahorita, pero también nos lo hemos preguntado en el día a día. ¿Qué hace una persona cuando va desafiándose para acercarse a tener el bienestar que está buscando o para que no se vea impactado ante los diferentes embates y diferentes desafíos que le presenta la vida misma a un ser humano? Y Odiseo, desde la perspectiva de Homero, pues él justo, ¿no? Empieza a iniciar un viaje después del regreso de lo de Troya y empieza los dioses le ponen demasiadas pruebas para que Odiseo termine como de construir esa personalidad y afirmar que sí es alguien que puede superar todas las situaciones adversas, y le ponen esas pruebas para que justamente vaya desarrollando cada vez más habilidades, pero en esa misma tesitura el viaje es el desafío que vivimos todas y todos nosotros. Odiseo, que también para algunas culturas los romanos lo toman como Aquiles, es un héroe, o sea, nosotros somos los héroes de nuestro propio viaje y tenemos que entendernos desde esa perspectiva. Héroe se refería a yo soy el personaje principal de mi historia, en donde claro que como el talón de Aquiles voy a tener debilidades, pero también tengo muchas cosas que puedo descubrir, pero resulta que hay algo interesante. En este camino del héroe que les voy mostrando de diferentes formas, o en este viaje, siempre también hay un mentor. Y mentor, justamente la palabra mentor, que es el maestro que deja a Odiseo para que cuide a Telémaco, su hijo, pues es un guía. Siempre el tema es que en cualquier viaje que nos implique un redescubrimiento, una resignificación, me pasó algo, de repente yo iba caminando, eso lo veremos en los ejercicios, pero yo voy caminando y de repente pasa una pandemia y nadie estaba preparado para la pandemia, pues obviamente ahí va a empezar el viaje, ¿no? Vamos a empezar el viaje de cómo me encontraba antes, va a empezar el viaje de cómo me voy a construir, yo me voy a convertir en ese personaje que si yo tendré que ser el héroe de mi propia película, pero tengo que entender que no se logra solo, y esto es bastante interesante porque a veces escuchamos y es más la fuerza de querer superar rápido lo adverso y de asumirnos como capaces de lograrlo, que nosotros incluso a veces compramos la idea de que lo podemos lograr solos, y la realidad es que no, yo tengo que responsabilizarme solo, pero siempre tengo que ser muy amable con cualquier mentor alrededor de mi vida, y el mentor alrededor de mi vida en nuestra época actual, pues ya puede ser un profesional, puede ser un psicólogo, puede ser un sociólogo, puede ser un médico, pero la realidad es que alrededor de nosotros somos y tenemos diferentes personas que nos pueden compartir de sus habilidades y experiencias para que ese viaje sea amable, ¿no? Entonces va un poquito por ahí como para que platiquemos. ¿Dónde empieza este viaje? Definitivamente llegamos a la contingencia, pensemos ahorita estamos en junio de 2020, pero llegamos a la contingencia a enfrentarnos, como en todo viaje, a un escenario desconocido. Más adelante voy a compartir una de las frases de Cyrulnik, pero él hablaba de, no importa que yo haya vivido 1000 veces una misma experiencia, si yo la 1001 experiencia que significara platicar con ustedes del tema, siempre también va a tener algo desconocido, porque aunque yo lo haya hecho 1000 veces, cada experiencia nueva que yo vaya a afrontar o que yo vaya a vivir puede implicar algo desconocido, algo, no sé con quién voy a platicar, no sé qué experiencia tenga, no sé cómo lo quiera vincular, y eso es lo padre del sentido de la vida, pero también hay que entender que lo desconocido no necesariamente es algo que sea malo si le ponemos un juicio de valor, sino al final de cuentas algo
que no conocíamos hasta ese momento, que no teníamos recursos identificados, que no teníamos una experiencia, va a plantarnos una experiencia de desconocido, y el tema es que esto desconocido dispara la respuesta emocional de ansiedad y de incertidumbre, ¿no? Entonces, este viaje, como todos los viajes, definitivamente, aunque tengamos mucha necesidad y muchas ganas de querer controlarlo, de proyectarlo, de planearlo, siempre va a tener esta variable de que puede presentarnos algo desconocido, y definitivamente lo desconocido no es malo, solo hay que entender qué tenemos que tener para estar preparados ante eso desconocido, ¿no? Veníamos, y por eso esta primera parte es un viaje y de dónde veníamos hasta ahorita para empezar a construir en adelante. Nosotros antes de la pandemia, nosotros ya traíamos una carga mental, emocional y social muy fuerte. Esto es, ya veníamos muy cansados respecto a todas las cosas que tenemos que hacer a nivel cultural y a nivel social. México particularmente ya se representaba como el país más estresado de todo el mundo, ya se representaba para este año 2020, de acuerdo a la OMS, que las mujeres iban a tener una carga o una sobrecarga mental mucho más fuerte que sus pares en el resto del mundo. Esto es, son tantas las cosas en las que tienen que pensar en su día a día, que es casi imposible que verdaderamente puedan disfrutar el proceso de realización y que incluso puedan solucionarlas todas, ¿no? O sea, ya teníamos una carga mental muy fuerte, y la realidad es que por eso les decía, para empezar tenemos que ser realistas, tenemos que ser amables, tenemos que ser amigables, porque la realidad es que en muchas cosas de lo que estamos viviendo ahorita en el confinamiento y en esta nueva realidad que vamos a empezar a vivir, nosotras y nosotros ya veníamos cansados. Yo ya tenía que solucionar muchas cosas en mi familia, ya tenía que solucionar muchas cosas en mi persona, ya tenía que solucionar muchas cosas en el tema del trabajo o de la escuela, y ahora está esa carga mental, viene la carga emocional. Yo ya venía con mi organismo desgastado, yo ya venía con un alto nivel de estrés como respuesta neurológica, fisiológica incluso, yo ya traía sentimientos de ansiedad muy fuertes, y también viene la carga social, y esta carga social es, yo juego diferentes roles, diferentes personajes dentro de este viaje, y casi en todos los viajes yo ya venía un poco cansada también, o un poco cansado también. Profesionalmente tengo que esa carga social de lo que tengo que hacer, en la familia tengo esa carga social de lo que se espera de mí, o de lo que yo espero incluso de mí, y estas tres cargas no es que yo no me haga responsable de ellas, sino es tanta y tan alta la demanda que vivimos actualmente, antes de la pandemia incluso, que sí, nosotros ya estábamos cansados, y son números reales con los que cerramos el 2019, entonces hay que ser amables con eso. Esto es de lo que les estoy mostrando ahorita, porque al final de cuentas yo no puedo construir resiliencia si no la construyo desde múltiples enfoques, desde una perspectiva muy real. Nosotros ya veníamos como la población más estresada de todo el mundo en relación o con relación al tema del trabajo, el dinero y la escuela. Sin importar mi profesión, todo el país estaba así. Y eso quiere decir que un 75% de cualquier persona que estudie o trabaje estaba con un proceso psicológico de resistencia. Esto es, ante todos los embates de la vida diaria, en este viaje que nosotros veníamos transitando, eran tantas las cosas que yo trataba de despachar todas sin que me impactara en el proceso. Estaba resistiendo estoicamente que no me tumbara el, tengo que ser el papá, tengo que ser la mamá, tengo que hacer la comida, tengo que administrar el dinero, tengo que pagar la renta, tengo que ver al cliente. La realidad es que era muy alta. El negar esta realidad nos puede afectar de esta forma. Y esto es, por eso insisto que lo quiero contar de diferentes maneras. ¿Cómo voy a construir un aprendizaje de una situación que me permita entenderme en lo adverso si antes no identifico y me hago de toda la información respecto a qué era lo adverso que me estaba impactando y las formas en las que me estaban impactando? México cierra el 2019 muy concretamente como ya les dije, la población y el país que más horas trabaja, los más estresados de todo el mundo, de todo el globo, y eso tiene impactos. Y solo voy a redondear esos impactos en 4 puntos muy concretos. Primero, nuestro nivel de estrés orientado a ansiedad. Esto es, lo divido rápido, todo lo que tiene que ver con el estrés inmediato. Fer, me dicen, voy a poner un ejemplo. Fer, tenemos una presentación con el equipo del Museo de Amor y Tolerancia, y lo vas a realizar el próximo sábado a las 3. Quiero que prepares una presentación, por favor. Entonces, yo ya venía con mis otras cosas que tenía que estar atendiendo. Llegan y me dicen, ¿sabes qué, Fer? Tienes la presentación a las 3,
Entonces, claro que me va a disparar una respuesta natural de estrés. Esto es, me ponen un desafío que se suma a los otros desafíos que yo estaba manejando. Desafío no es malo, o sea, es una situación a la que tengo que atender. Entonces, ok, me estreso. Esto es, voy a identificar, perfecto, quieren la presentación y está pasando en ese momento y sé concretamente qué es lo que tengo que hacer. Pero la realidad es que si no me dieran información completa, conforme se acercara la fecha, a lo mejor yo me empiezo a poner ansioso. Esto es, ¿pero de qué era? ¿Pero y si no lo preparo bien? ¿Pero y si me faltó información? ¿Pero si no es lo que estaban buscando? O sea, yo le empiezo a meter muchas ideas y muchos sentimientos en el proceso y empieza a derivarme mucha ansiedad. Y justo la OMS, a cierre de 2019, nos hablaba de que las mexicanas y los mexicanos ya traíamos unos miedos, esto es, unas ideas de cosas que podrían pasar derivados del estrés y de la ansiedad. Esto es, como son tantas cosas que tengo que estar resolviendo en mi día a día, unas las puedo despachar y otras no, pero las que no puedo despachar no me estoy deshaciendo de ellas, las estoy acumulando, que ya yo las venía arrastrando. Entonces, muchos de nosotros y muchas de nosotros ya traíamos un miedo a un asalto, incluso aunque a mí, afortunada o desafortunadamente, nunca me hubieran asaltado, al tema de trabajar más, porque pues, ¿quién va a querer trabajar más porque descuido mi calidad de vida? Y al tema de endeudarse, eran tres pilares que nosotros ya traíamos. Les platicaba que nosotros trabajamos con diferentes temas a nivel global o macro. Uno de ellos es salud pública y desarrollo organizacional, y una de las instituciones con las que en mucho colaboramos es el IMSS, y ahí lo vemos de dos formas. Tanto con quien está viviendo una situación crítica en su salud, como con el personal médico para que tengan otro tipo de habilidades, como los que llegan y manifiestan situaciones de estrés. Y otro tema que nosotros traíamos es el mexicano cierra el 2019 sin importar su perfil en lo general, sino en lo general. Nuestro principal problema de estrés y de ansiedad no es que no podamos solucionar las cosas, no es que no podamos aprender y identificar creativamente cómo lo voy a atender, sino nosotros ya traíamos cargando un gran problema de no contamos con habilidades emocionales o sociales para poder comunicarme con la gente a mi alrededor, y resulta que muchos de los otros problemas que llegamos a tener y que estamos arrastrando tiene que ver con eso. Entonces, ya veníamos un poco así. El tema de la alimentación, que es el que le pongo aquí en el centro, en donde está el cuerpo de la mujer, que aplica exactamente para el hombre. El Foro Económico Mundial, con quien de repente también participamos en algunas cosas, estipula a principios de 2019 que es tanto el nivel de estrés que se maneja en el mundo, esto es, son tantas las cosas que se le exige a una persona adulta promedio que no las alcanza a procesar todos, y eso tiene implicaciones en su cuerpo. Eso podría parecer obvio, pero incluso no somos conscientes de algo tan básico como el tema de la alimentación, porque además de que yo ya traigo tantos desafíos que me estresan diariamente, que me generan ansiedad, no me alimento bien y no tengo un cuidado de mi salud general, pues resulta que entonces está cambiando incluso la forma en la que mi estómago procesa los alimentos, en la forma en la que procesa las emociones, y si hay una migración del cambio corporal que nosotros tenemos, al menos desde hace 30 años para acá. Entonces, yo lo que quiero es que tengamos en cuenta que construir mi capacidad, por eso va a ser un viaje bastante interesante, construir mi capacidad de entenderme ante lo adverso y superarlo, no se centra únicamente en ver qué tengo que hacer, sino en ver qué había hecho y en dónde me encuentro parado, ¿no? Otro dato interesante, este que les pongo acá del APA, justamente nosotros estamos en un nivel 2 estrés crónico. Esto es, estamos con más ansiedad de lo que podemos nosotros manejar, y eso nos está impactando porque entonces en todo momento nosotros estamos pensando, es que no hice esto y seguramente va a pasar esto. Les voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Cuando de modo de broma decimos, oye, Fer, te anda buscando tu jefe, o tu jefe te dice, ¿sabes qué? Vamos a tener una junta, hoy es sábado, vamos a tener una junta el lunes, necesito que te prepares. El tema de cómo se dispara la ansiedad es todo el sistema de creencias que podamos tener de aquí al lunes sobre qué me va a decir, para qué me quiere decir. Empiezo a preguntarle a los demás, oye, a ti también te buscó el jefe, pero no aplica nada más en eso, sino también con mi pareja, con mis hijos, que me dijera mi pareja ahorita, ¿sabes qué, Fer? En cuanto termines tu presentación del museo, quiero que me regales una hora porque tenemos que hablar seriamente. Y ahí ven donde viene este tema cultural. Dices, órale, pues, ¿qué me va a pedir? O sea, ¿qué pasó? O tenemos que hablar, me suena a hay problemas. Esto ya está rebasándonos y nos venía rebasando, y no es un tema, y lo voy a decir con todas sus letras y palabras, no es un tema de algunos sí y otros no, es un tema de todas y todos. El tema es que vamos gestionándolo de manera diferente, y el creer que a mí no me está pasando algo así implica también la posibilidad de que yo me ponga en condición vulnerable porque no me concentro en eso, ¿no? Y el Banco Mundial también, por otro lado, determina para el cierre de 2019 que el estrés es la tercera causa de muerte en México.
Después de enfermedades crónico-degenerativas, después de crimen organizado, el estrés es la tercera causa de muerte por la que nosotros, o por la que se desencadenan las muertes en lo general en México, y tiene que ver con afectaciones cardíacas, con el tema de depresión, un proceso de depresión no atendido ya clínicamente diagnosticado, incluso con accidentes de tráfico derivados de conatos de violencia. Como ya tenía tantas cosas en la cabeza, que de repente alguien se me mete el coche, y aunque suene a broma, esa es la tercera causa de muerte en el país. Entonces, esto es donde nosotros, por eso en este viaje tenemos que entender de dónde veníamos, para identificar en dónde tengo que empezar a apalancar, cual Bob el constructor, mi proceso de construcción de resiliencia, ¿no? Ahora, este viaje, por eso les dije, la resiliencia la vamos a contar de muchas formas. Este es un viaje, les platicaba el tema de Homero, de Odisea, les platicaba cómo veníamos, pero resulta que históricamente, desde que empezamos a registrar todo, todos nos hemos hecho esa misma pregunta, ¿y cómo es que lo vamos superando? O sea, ¿cómo es que vamos transitando? ¿Qué etapas se viven? ¿En dónde estoy parado? Y hay muchas lecturas. Ese mismo viaje de Odiseo es el mismo viaje que adapta muy bien la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre del duelo y de la pérdida, y lo mismo, así como Odiseo de repente deja a Troya para irse a Ítaca y regresar con su vida, a terminar una vida feliz con su gente, con todo, con su mujer, con su reino, con todo, con su familia, y vive shocks desde el primer momento en el que quiere regresar, y los dioses le dicen: espérate, Odiseo, está muy padre, hiciste un buen trabajo en Troya, eres un héroe griego, pero la realidad es que te queremos poner a prueba porque el ser humano vino a vivir diferentes pruebas. Y dense cuenta también del uso de mi lenguaje, o sea, cómo nosotros y qué palabras usamos para definir las expresiones de lo que nos está pasando en la vida, ¿no? Por eso también tengo una sección de la resiliencia es un lenguaje. Pero entonces Kubler-Ross, por ejemplo, nos habla de, pues hay un proceso, o sea, de repente tú vas en la vida y te dicen: espérate, Fer, ahí va una pandemia. Tú vas en la vida y te dicen de repente: espérate, Fer, necesito hablar contigo sin falta de algo muy importante a las 8 de la noche. Vas tú hacia el trabajo, o ahorita en este momento te quieres conectar a una reunión por Zoom y tu internet se te cae. O sea, cualquier circunstancia que se nos presente en todo lo que vivimos diariamente, claro que va a impactar un shock. Y el shock no es malo, ahorita lo voy a explicar al cierre de esta parte, pero viene la parte de shock, la parte de negación y rechazo. No me voy a detener mucho porque lo voy a ver más adelante, pero es un circuito. E históricamente lo que quiero que se lleven de es un viaje, es que esa pregunta que se están haciendo ustedes y que me hago yo de, bueno, ¿y cuál es el camino que vive esa persona que construye resiliencia? Pues es una pregunta que nos hemos hecho históricamente, especialistas o no, el ser humano se lo ha hecho y lo ha tratado de organizar e interpretar. Lo que sí tenemos que entender es: no basta hablarlo, no basta sentirlo, no basta creerlo, se tiene que aterrizar y trabajar. Esto es, tengo que agarrar, por eso les pedí una libreta, tengo que agarrar y hacerme muy responsable y decir: ok, a ver, Fer, a ver, Teresa, a ver, María, a ver, Verónica, a ver, Lupita, a ver, Pedro, vamos a organizar. ¿Y cuál es mi viaje? ¿Dónde venía yo? Porque si yo no hago eso, es probable que tenga muy buenas intenciones, es probable que tenga una buena motivación de arranque, pero que definitivamente deje de hacer lo que en la mayoría de las ocasiones se ha comprobado que es una persona y un grupo resiliente. Esto es, se concentra estratégicamente en meterse en la situación crítica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que quiero es que se lleven ideas. O sea, nos lo hemos preguntado tanto que mucha gente a lo largo del tiempo se ha preguntado esto, ¿no? El viaje del héroe es la resiliencia como ese tema de la iniciación, de llegar y tocar fondo, que ahí será una pregunta que quiero, al rato les voy a dejar el correo, pero para que haya resiliencia, ¿tendré que tocar a fondo? O sea, eso tendrá que entenderse. O sea, es una pregunta que quiero que se lleven, ¿no? El tema tengo que vivir la crisis y caer hasta abajo para después levantarme cual ave fénix. O sea, todos esos procesos son procesos que culturalmente nos han venido acompañando, y procesos en los cuales nosotros vamos explicando nuestra forma de caminar en la vida a través de este tipo de viaje del héroe, o este tipo del viaje de cómo se tiene que vivir una situación, ¿no? Nuestra familia tiene una forma de vivirlo, la familia de mi pareja tiene otra forma de vivirlo, entre culturas tenemos diferentes formas de verlo, pero siempre nos hemos hecho esta pregunta y hemos tratado de organizarlo, ¿no? O sea, igual vengo todo feliz, de repente se presenta el tema de miedo y incertidumbre, hay una resistencia entre yo no quiero caer, si caigo parece que me amenaza, va a ser caótico, no me voy a poder levantar, de repente llego y toco fondo y está la desilusión y me doy cuenta de que no eran las cosas como yo las esperaba, de que ese hacer o esa persona de la que me enamoré pues me falló, de que a lo mejor en mi crianza las cosas no se dieron, de que el trabajo al que me fui a meter no era lo que yo esperaba. Pero hay que entender que esos son procesos de vida y que son viajes, y que implica justamente que ante la incertidumbre van a pasar muchísimas cosas, y que tenemos, por eso empecé con eso, que ser muy amables en entender que lo vamos a transitar,
pero que no tenemos que romantizar la idea de hacer un viaje como este camino del héroe, sino tenemos que identificar qué parte estamos viviendo para empezarlo a trabajar constructivamente. Porque si yo no lo hago así, si yo lo agarro como en lo general, no sirve toda la experiencia que nos ha venido dejando esta construcción del tema, y la otra, yo no me puedo hacer responsable. Y una última, o sea, el ser feliz no significa que en estos procesos yo no lo sea, pero también es una idea en esta parte del viaje del héroe que pareciera que así tenemos que ver, o sea, que ante el miedo yo dejo de ser feliz, que ante la resistencia yo dejo de ser feliz, que ante la amenaza y el caos yo dejo de ser feliz. El tema es que yo soy muchísimas experiencias al mismo tiempo y una justamente no tendrá que determinarlas todas, pero también ha sido un proceso cultural como de tengo que sufrirlo para lograrlo, y la realidad es que, insisto, ahorita vemos más de 200 personas aquí, todas las perspectivas son válidas, el tema es cómo analizamos desde lo que yo he vivido y reorganizo y resignifico lo que para mí es importante, un tema tan interesante como la resiliencia, ¿no? Este es otro tema, otro de los viajes del héroe de Christopher Vogler, en el cual igual, así como Odiseo, así como Kubler-Ross, así como después Ellis, así como después también la parte conductista, la parte psicoanalítica, como cada uno va tomando su viaje del héroe, le pone sus palabras, le pone su nombre, pero al final de cuentas es justamente, o sea, al final de cuentas este camino es un viaje. ¿Dónde y cómo me estoy parando en cada uno de ellos es parte de lo que yo tengo que empezar a entender? Y entender que cada fase es determinante para vivir esa situación y aprenderle. Porque si no, yo no lo voy a lograr, pero tengo que ser amable amable conmigo y con el resto, ¿no? Aquí venía, por ejemplo, ellos hablan de un mundo cotidiano, fíjense el poder de las palabras, luego me hablan de un mundo extraordinario, como la confrontación es ese mundo extraordinario donde tú te encuentras con la crisis tal cual, donde estás en la parte más oscura y donde después de la tormenta viene la calma y después de la oscuridad viene la luz. Y la realidad es que, en serio, la primera resignificación que tenemos que hacer es, en todos esos procesos, no tiene que ser así de oscuro ni de complicado el proceso de identificarnos para construirnos ante lo adverso. Pero también lo que quiero con este tema del viaje es que sí forma parte incluso de nuestro viaje como seres humanos para superar las situaciones y entender las situaciones adversas, ¿no? Este es otro ejemplo, como igual el mundo ordinario es el mismo, pero acomodado de otra manera. El mundo especial, vas caminando normal, de repente está la llamada a la aventura o está la situación crítica, te sumas, no te sumas, la niegas, no la niegas, te encuentras a tu mentor justamente, vas bajando, te encuentras de repente con que entras a la parte más profunda de esa situación crítica. Y la realidad es que sí, vamos viviéndolo de muchas formas, pero tenemos que ser amables y no forzosamente comprarnos ideas tan complejas. Igual esto, ¿no? Estás tú tranquilo, se presenta una sensación de lo que estás viviendo, llega el momento en el que te haces consciente de ese proceso, tienes que poner atención a los detalles, esa atención te tiene que llevar a la acción y eso te tiene que hacer tener un bienestar. Esto ya es un poco más amable y responsable de los mismos procesos del camino del héroe, pero dense cuenta, y les digo, nosotros tenemos muchas formas de trabajarlo, pero lo que quería que se llevan de esta parte del camino del héroe o la resiliencia es un viaje, es que imagínense que esto que les muestro aquí es, de repente yo venía, la vida me presenta un shock, voy a agarrar el punto del láser, yo venía, me presenta un shock, y de repente, pues obviamente hay negación y rechazo, pero la realidad no deja de avanzar, los demás temas en mi vida no dejan de avanzar, las demás circunstancias y relaciones no dejan de avanzar, y mientras yo voy bajando en una o entendiendo otra, yo voy subiendo en otras, o sea, eso es lo rico de nosotros, pero resulta que en lo rico a veces nosotros quisiéramos sintetizarlo tanto que es complejo, ¿no? Aquí es otra forma de poner ese camino del héroe como para identificar dónde me encuentro, ¿no? O sea, y la realidad es que entre más yo deje pasar el tiempo y no trate de identificar realmente cómo me encuentro y cómo me encuentro de este momento hacia atrás en las cosas que para mi vida en ese momento sean importantes respecto a lo que quiero tener en ese momento y más adelante, más complejo va a ser el proceso de que yo identifique qué recursos, qué habilidades, con qué personas voy a poder empezar a transitar esa situación adversa. Y la realidad es que es normal y es muy del ser humano y nos lo hemos dicho todo el tiempo. Nosotros, claro que quisiéramos apelar. Si se me presenta, que lo voy a tocar en el tema de resignificación, si se me presenta una crisis como una pandemia, que nadie tiene la respuesta exacta de qué va a pasar después de eso, claro que es muy válido, muy respetable y muy genuino que yo trate de apelar a algo mucho más grande y apele a mi espiritualidad como de, por favor, o sea, si esto me rebasa en mi condición humana, pues pedirle algo más grande para superarlo. Pero esa es una de las partes que tengo que resignificar. Hay muchas otras donde también me tengo que hacer responsable. Entonces, en este camino del héroe, justamente,
lo toman muchas escuelas. Esta que les estoy mostrando ahorita va más incluso al tema del acompañamiento de equipos de trabajo, pero justamente va, por ejemplo, entre más me tarde yo en ser humilde, amable, de identificar dónde me encuentro, más voy a estar transitando en el proceso de resistencia, más voy a estar transitando en el proceso de negación, que no son malos, son procesos que tenemos que vivir, pero justamente yo tengo que buscar mi mentor, tengo que buscar otras perspectivas para ver cómo yo exploro otras alternativas de esa situación que me está viviendo. Ahora, este viaje empieza con mucha carga mental, mucha carga emocional y mucha carga social. Resulta que nosotros ya veníamos demasiado cansados. ¿Cómo empiezo a organizar todo eso que en mi vida me está impactando? Pues justamente tengo que entender que es algo que todos estamos viviendo y que tengo que ser amable, ¿no? Va un poco por ahí. La primera recomendación, por ejemplo, es hacerme de información, que ese es otro proceso. Y hacerme de información refiere a que todo desafío implica la información que conlleva el desafío, la información que tengo sobre cómo le puedo hacer frente y la información que está alrededor. Esta parte de, ¿sabes qué, Fernando? Tenemos que hablar muy seriamente el lunes a las 9 de la mañana. En el momento en el que solo me dicen eso, obvio hay brechas de información. Yo no sé de qué quieren hablar, yo no sé para qué quiere hablar conmigo a esa hora, yo no sé de dónde sacó esa idea de que quiere platicar conmigo, por lo tanto yo no sé qué tengo que preparar para hablar con esta persona, y obviamente en el camino es probable que lleguen otras personas y me digan, es que seguramente quiere hablar contigo porque están corriendo gente, seguramente quiere hablar contigo porque te quiere poner un aumento, seguramente quiere hablar contigo porque va a hablar con todos. La realidad es que uno de nuestros pilares de crisis, que muy pocas veces atendemos seriamente, es el tema de información. Y el tema de información es clave incluso ahorita en el confinamiento. Yo les aseguro que es muy fácil que ahorita llegue mi esposa y me diga, ¿sabes qué, Fer? Yo escuché que una buena forma de prevenirnos por el COVID es esta. Que llegue mi familia política y me diga, ¿sabes qué, Fer? Yo escuché que esta. Que escuche a un médico y me diga qué es esta. Que escuche a otro médico y me diga qué es esta otra. Que entre a redes sociales y me digan qué es aquella. Que el tema con la información es que a veces es tanta o a veces es tan poca que definitivamente no nos brinda lo importante y no estamos acostumbrados a concentrarnos en elaborar ese proceso de información respecto a, ok, ¿y qué recursos tengo para eso? ¿Cómo lo voy a trabajar? Pero incluso culturalmente nosotros, con esa intencionalidad de solucionar lo más rápido posible, porque son tantas las cosas que tenemos que solucionar, que yo quisiera decir, bueno, como sea, pues vamos a intentar esto, que comunicamos, que entrenamos, que acompañamos y damos seguimiento sin verdaderamente tener la información clave, y eso es algo de lo que nos pone en crisis, y eso es algo que en la mayoría de los casos y casos de éxito que por ahí platicaremos, hacen las personas que en menor tiempo construyen mayor resiliencia, porque obviamente todos las podemos construir, pero cuando se hacen o se concentran primero en tener la información necesaria antes de la acción. Entonces, este es un punto importante. Ahora, fíjense, ya para cerrar este tema del viaje, retomando esto que les platicaba y para que lo contextualicemos, yo quisiera que ahorita este ejercicio que le estoy poniendo aquí, nosotros podríamos ubicarnos en estas 5 niveles o en estas 5 esferas. La primera ante una situación crítica que se nos presente es la de shock y negación. Esto es, se presenta una situación en donde algo me está requiriendo una respuesta, aunque la tenga claro que me quedo en shock porque digo, órale, no lo había pensado así, pero no tiene que ser malo, acuérdense quitar juicios de valor, pero definitivamente me detiene, así de, espérate, a ver, tengo que ponerle atención para entender qué está pasando, y ese shock se acompaña de una respuesta social, de una respuesta cultural, de una respuesta psicológica, de una respuesta espiritual y de una respuesta neuropsicológica. O sea, todo mi sistema entra en shock como para ganar tiempo. Inmediatamente después viene una respuesta emocional. Las respuestas emocionales básicas justo tratan de ayudarnos en segundo plano para detener el impacto de lo que no estamos entendiendo. Y como yo no estoy entendiendo, lo primero que pasa es, espérame, ¿en serio quieres que dé una plática a las 3 el sábado? Espera, en serio, esperas que tengamos una junta el lunes a las 9. O sea, son respuestas que nosotros hemos venido evolucionando, pero a lo mejor me encuentro en este nivel. Después de que ya empiezo a procesar y a tener la información necesaria, bajo y voy avanzando, porque al final de cuentas sí vamos transitando ese camino. Y voy transitando y de repente a lo mejor viene el tema de enojo y rebelión, también como tema de protección, y el tema de miedo. El tema es que nosotros culturalmente le hemos puesto demasiados juicios de valor a las diferentes palabras y emociones que nosotros venimos viviendo, y también hemos puesto demasiados juicios de valor a cómo nos tenemos que construir nuestro propio viaje del héroe. Y entonces por eso el héroe de repente está tan confundido, o la heroína está tan confundida, porque
por un lado yo estoy transitándolo porque es mi vida, pero hay tantas cosas alrededor que es muy normal que además yo esté no nada más rebasada y rebasado, sino confundido. Entonces viene la respuesta de miedo, y la respuesta de miedo es la mejor respuesta que podemos tener ante cualquier desafío que se nos presente. Desde que voy manejando al tráfico o antes de la contingencia a mi trabajo y tengo miedo de llegar tarde, porque lo que va a buscar es tratar de ayudarme a controlarme y mediar, buscar soluciones fáciles para esa situación, como el tema del miedo a salir a la calle a contagiarme de COVID, porque me ayudará a ganar tiempo para hacerme responsable de mis acciones preventivas, como el tema de la junta que voy a tener con mi jefe, porque va a tratar de hacerme pensar y organizar los elementos que yo tengo. La realidad es que sí, son tantas cosas las que vivimos que entonces claro que nos vemos rebasados y claro que entonces el miedo se convierte como en una bolsa de muchas cosas al mismo tiempo. Y el miedo definitivamente es un elemento, una respuesta neuroemocional básica que está perfecta para ayudarnos. Viene el tema de tristeza. Y el tema de tristeza, en lugar de verlo como el tema de llegar y tocar fondo, la realidad es que en la parte espiritual, en la parte neurológica, en la parte sociológica, es el mejor momento en el que nuestro organismo, yo a veces les platico en las conferencias que es como nuestro celular en segundo plano, en donde el organismo es tan inteligente, esta combinación espiritual, social, neurológica, psicológica, es tan inteligente y busca permanentemente generarnos condiciones de que en nuestro viaje nos lastimemos lo menos, que deprime el tema, y de hecho de ahí viene etimológicamente después la palabra depresión. Baja todos los niveles de respuesta. Si en el miedo yo me acelero la respiración, si en el miedo de repente la carga y la liberación de azúcar es más fuerte, si en el miedo la tensión muscular está óptima para tratar de resolverlo de acuerdo a la crisis, cuando llega el proceso de tristeza es, ok, ya entendimos un poco el proceso, ya entendimos más o menos la situación, vamos a bajar todos nuestros niveles como para organizar con calma qué es lo que tenemos que hacer. Porque si estuviéramos todo el tiempo acelerados con las respuestas emocionales como este nivel, pues definitivamente estaríamos chocando, explotando con todo, que eso lo voy a ver en la tercera sesión. Pero al final de cuentas, llega este punto 3 y no es que tenga que ser un punto crítico que yo tenga que malvivir y mal sufrir, sino al final de cuentas es un proceso que lleva historia, un proceso que lleva cultura y un proceso que lleva incluso un desarrollo evolutivo genético, en donde, como si fuera en segundo plano, mi celular dice, espérate, son tantas las aplicaciones que estás corriendo ahorita, Fer, que yo las voy a tontar todas, les voy a bajar los niveles de energía, les voy a bajar los niveles de conexión para recibir datos y voy a hacer que te concentres en uno. Podríamos verlo de forma amable así. Cuando yo empiezo a organizar los elementos, obviamente hay un proceso de tristeza, porque ahí es donde yo empiezo a resignificar. Yo esperaba esto y se presentó esto, o se presentó esto y entonces lloro de alegría. O sea, ahí es donde depositamos tantas cosas, pero el chiste es entender primero el viaje, ¿no? Ya después viene el tema de aceptación, y no es que yo acepte que sí lo puedo lograr, eso lo tengo desde el principio, pero yo lo romantizo porque es parte de nuestro desarrollo cultural. Viene el tema de perdón, y el tema de perdón es incluso no de me perdono porque lo mal manejé, sino el tema de perdón es, oh claro, ya lo entendí, generé otra forma de aprenderlo, entonces es válido porque una de las mejores características que nosotros tenemos es el aprendizaje a partir de las nuevas experiencias, y ahí ya se empieza a construir, bueno, ya aprendí esto, ahora sí, ¿qué más puedo aprender de esto? Una pregunta que tendrá que hacerle ahorita a mi familia es, ¿qué estamos aprendiendo de este confinamiento? Si hemos estado todos en la casa compartiendo qué aprendí nuevo de mis hijos, qué aprendí nuevo de mi pareja, ellos qué han aprendido de mí. Entonces, para cerrar esta brecha, yo les preguntaría, bueno, y voy a hacer mi última anotación. Definitivamente, alguien que está en el circulito 1 no tiene nada de diferente a alguien que está en su viaje en el circulito 5. El tema es que, insisto en que a veces romantizamos las cosas porque quisiéramos resolverlo lo más rápido, y culturalmente así ha sido, que quisiéramos todos estar en serenidad de paz. Pero justamente yo les preguntaba hace rato, el proceso de felicidad no desaparece en todos estos, pero culturalmente trae una carga muy fuerte en donde pareciera que tiene que desaparecer. Y la realidad es que no forzosamente es así. Lo que sí tiene que ser estratégico es en dónde estamos parados. Y si estoy en el 1, no significa que sea menos hábil que mi hermano que está en las mismas condiciones, sino a lo mejor él está en el 2, pero porque él está viviendo la experiencia desde otra perspectiva, y yo tengo que ser amable conmigo y amable con él y entender que esto es un viaje y que en el viaje hay diferentes paradas y que a cada parada le tengo que aprender lo mismo. Pero también hay que entender que es un viaje
de muchas cosas al mismo tiempo, en donde es muy normal que esté demasiado desgastado y que no sea tan fácil que yo me identifique en qué momento estoy parado, ¿no? Entonces, esto es como para que lo organicemos. Yo les preguntaría ahorita para que se lo lleven de tarea con su familia. Mis hijas, ¿dónde están? Mi pareja, ¿dónde está? ¿Yo dónde me encuentro? Ahora, no es en lo general, tendría que empezar a aterrizarlo, ahí es donde empiezo a construir. En mi relación de pareja, ¿dónde estamos ahorita? Tengo miedo porque a lo mejor nos tuvimos que encerrar en un mismo espacio. En mi relación con mis hijos me siento como en ese proceso de tristeza porque no me había dado cuenta que a lo mejor tengo que reaprender una nueva forma de relacionarme con ellos. En mi relación con el tema de qué voy a hacer económicamente después del confinamiento, me encuentro como en un proceso de reinventarme, buscar otro sentido. Esto es como empezar a tratar de verlo desde la perspectiva del héroe. Y cierro con este tema del viaje, con algo muy importante. El viaje del héroe no es un viaje solo, como lo dije hace rato. Definitivamente nosotros somos seres humanos sociales y necesitamos de la experiencia, necesitamos de los recursos, necesitamos del contraste de las demás personas para empezar, para contrastarnos y contra desarrollarnos, porque así como las otras personas impactan en mi vida, también yo impacto en la vida de las otras personas, pero definitivamente el proceso de resiliencia implica el reconocimiento del otro, pero también implica mi responsabilidad personal, que al final de cuentas en muchas ocasiones es confundible el proceso y yo quisiera decir, es que Fer tiene elementos que se motiva, que va, que lucha y él lo logra solo. La realidad es que no. Yo identifico las cosas que me competen a mí, pero también identifico qué me está aportando cada persona y tengo que ser amable con eso. Uno de los primeros autores, vamos a ir tocando diferentes autores como para que ahí sean quisquillosos y le busquen. Uno de ellos es Roberto Sivac, es argentino, y justamente él trabaja mucho, les voy a ir contando, hay tres, mucho, vamos a ir viendo mucho del tema, pero él toca de la vincularidad positiva. Y él habla muy concreto. En situaciones donde la persona se encuentra más desafiada de lo que esperaba ante una situación cotidiana, definitivamente va a generar mayores oportunidades de un aprendizaje nuevo para superar eso adverso cuando procura tener esta vincularidad positiva con la gente. Cuando una persona no se da esa oportunidad de vincularse con otras personas de forma constructiva, le va a tardar un poco más el encontrar otro tipo de recursos, otra forma de ver el problema y otras habilidades, porque cuando quisiera incluso decir yo lo puedo lograr por mí mismo. Y lo pongo en este proceso del viaje, en esta parte de mi cuento, dentro del viaje de la resiliencia es un viaje, porque justamente dentro desde la perspectiva psicoanalítica, o sea, voy a hacer un encuadre epistemológico. La resiliencia tiene muchas lecturas que vamos a ir viendo, por eso quiero que tengan mucha información para que cada quien la vaya aterrizando a su perspectiva, pero al final de cuentas, si lo vemos, si quitamos la resiliencia y entendemos el desarrollo del ser humano en sí mismo, en su espacio-tiempo a nivel cultural, y cómo es ese proceso de su desarrollo humano, generalmente la psicología tendrá que explicarse el proceso del desarrollo y del crecimiento humano, del crecimiento personal, pero si incluso en la organización psicológica de cómo abordamos el crecimiento y el desarrollo humano, a veces epistemológicamente no nos ponemos de acuerdo, yo sugiero que abordemos el tema de la resiliencia desde un elemento que forma parte de ese crecimiento y desarrollo humano que va complementando las diferentes escuelas. O sea, esto es válido que podamos tratar de verlo desde diferentes perspectivas sin ser tan estrictos como una escuela psicológica, pero sí ser muy precisos como algo que sí va permitiendo al ser humano desarrollarse. Y en ese sentido, tanto en la parte cognitivo-conductual o en la parte de desarrollo social, se toma esta perspectiva y Sivak lo plantea así. En ocasiones, a veces la persona, cuando tiene una situación crítica, trata de afrontarla solo, porque su cultura, su sistema y su entorno le ha dicho que va a valer más si esa persona genera condiciones para por sí mismo superarlo. Cuando de repente escuchamos algunas posturas del tema de resiliencia, no escapa de eso. O sea, a veces quisiéramos buscar ese santo grial que tiene una persona o un grupo de personas para que los está diferenciando del resto ante lo adverso. Y también nosotros quisiéramos ser ese santo grial, o sea, nosotros quisiéramos ser esas personas que en comparación con el resto se asumen capaces de superar más rápido lo adverso, porque eso nos da cierto estatus respecto a la carga social que estamos viviendo. Y él justamente apela a eso. En muchas ocasiones una persona podrá tener muy buenos recursos, muy buenas habilidades, y uno de 10 desafíos que tenga en el día los podrá solucionar, pero va a haber un momento en el que alguno no, porque definitivamente necesitamos de esa vincularidad con los demás. Entonces, ahí es donde se presenta el tema de esta zona de resolución aquileica, de no, a mí no me pasa nada, soy tan poderoso que lo puedo manejar todo, pero siempre puede haber un talón de Aquiles
que me vulnere más esa situación crítica que yo estaba viviendo. Entonces, la lectura que quisiera que se llevaran, así, vamos a ir viendo muchas ideas concretas de cómo se va construyendo, pero la lectura tiene que ser un viaje que viajamos acompañados, aunque tiene que ser un proceso que construyo en lo individual a partir de ese viaje en donde me voy relacionando con los demás, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Viene el tema de también resiliencia es un viaje en el tiempo. Insisto, esto es como para que nos empapemos mucho y tengamos muchos elementos de dónde cortar después, pero justamente también está el viaje del tiempo. Imagínense que, ahorita se los voy a mostrar, cuando empezamos a construir historia, cuando empezamos a construir lenguaje, cuando empezamos a compararnos con otros grupos, cuando empezamos a ver cómo ciertas personas empiezan a superar los desafíos que les va presentando la vida cotidiana, pues no escapa esta idea, ¿no? Y esta idea nos antecede históricamente, o sea, es algo que nos acompaña per se en nuestro desarrollo evolutivo constante. Siempre vamos a enfrentar situaciones que nos desafían, siempre va a personas que en su proceso de aprendizaje aprenden unas cosas más rápido que otras, y eso no significa que unos sean más buenos que otros, pero hemos ido culturalmente reforzando esa idea. Yo les pongo esta imagen porque imagínense que cuando se empieza a hablar del tema de resiliencia, el concepto de resiliencia formalmente en el entorno psico-desarrollo humano, ahorita lo voy a poner, se toma en los 70, se hablaba con otras palabras antes de eso y se correlaciona con otras palabras después, pero al final de cuentas imagínense que estaban unas dos comunidades en esa parte en la que se empieza a construir historia, ya vamos avanzando en el tiempo desde que nos empezamos a organizar, empezamos a pasar de esta parte nómada para ser sedentarios y de repente tenemos dos poblados. Imagínense que tengo dos poblados, tengo un riachuelo y unos viven de un lado del riachuelo del río y los otros viven del otro lado del río. Y nosotros que estamos en esta comunidad donde les estoy mostrando la imagen, de repente nos damos cuenta, pues que podemos ser amables, hay animales, hay pesca, que las condiciones de que hay árboles nos pueden permitir que haya otro tipo de animales como venaditos, que nos podemos proteger de las inclemencias del tiempo. Y resulta que cruzando, o sea, en una misma zona, cruzando este riachuelo de este lado, está otra comunidad, pero que a lo mejor ellos no están teniendo los mismos resultados que ven en nosotros. Ellos no están construyendo estas chocitas para descansar. De repente resulta que el mar empuja toda la pesca de este lado y ellos no tienen nada. Y entonces empiezan a preguntárselo, pero como están construyendo esta parte de historia, ellos empiezan a apelar a algo que no explican. Eso es lo mágico que no tenemos que perder y lo místico que no tenemos que perder de la perspectiva de resiliencia. Siempre tenemos que apelar a una resignificación espiritual. Si es válido que yo apele a algo más grande que yo, es válido, porque soy ser humano y soy un ser que va siendo consciente de su entorno y lo va descubriendo. Y si los recursos que yo alcanzo a ver no me son suficientes, es válido que crea que existen otros recursos, pero también tengo que ser responsable y vincularlo y aterrizarlo, ¿no? Entonces, imagínense que en ese proceso de construir resiliencia, pues hay algunos que dicen, ¿por qué a ellos les está yendo bien y nosotros que estamos técnicamente cruzando el río no? Y entonces empieza a explicarse esta parte de los dioses, empieza a explicarse esta parte de los rituales, empieza a explicarse esta parte de las creencias, y que, señoras y señores, no es algo que se haya quedado hace miles de años, es algo que incluso todavía lo tenemos. Yo les aseguro que en estos acompañamientos que hemos hecho ahorita de confinamiento, hay familias que han hecho sus rituales, hay empresas que han hecho sus procesos y que apelan a que eso les pueda ayudar o generar condiciones para superar lo adverso más que otras. Y al final de cuentas es ese ritual, esa creencia, eso que yo establezco, tiene que generarme un aprendizaje. Si solo se queda en la idea de creo que es esto, que es la creencia y el ritual, y yo no entiendo cómo funciona y no se genera un aprendizaje, no voy a poder construir esa parte de resiliencia de forma sostenible y sustentable en corto, mediano y largo plazo. Y les pongo este ejemplo porque justamente esa es la forma en la que nos venimos explicando por qué hay personas a las que les va bien, por qué hay grupos que crecen, que se van reproduciendo, que pueden ir construyendo sus chocitas. Seguramente es que ellos tienen algún tipo de luz, tienen algún tipo de magia, y va creciendo la evolución del concepto, ¿no? O sea, ¿qué hace que una persona supere las situaciones adversas y a otras personas en las mismas condiciones de repente no las superan? Claro que yo, y viene el tema cultural, insisto, o sea, claro que yo no quiero estar en los que no la superan, yo quiero estar en el grupo de los que lo superan. A mí díganme cómo y yo lo hago, pero justamente es un proceso de construcción muy personal que también tiene que ver con cómo estoy relacionándome con el entorno. Pero en este tema de es un viaje en el tiempo, pues claro, la resiliencia es una inquietud que nos ha venido acompañando, pero también es una capacidad de construcción que hemos venido desarrollando, ¿no? Y a la cual
le hemos ido poniendo diferentes entonaciones, diferentes enunciados y le hemos depositado demasiadas creencias. Se hablaba de que hay luz, hay magia, o sea, a lo mejor como sale el sol del lado donde están ellos, puede ser que el sol los está prefiriendo sobre nosotros, y aunque eso forma parte de cómo hemos venido evolucionando, eso es algo que todavía tenemos en la actualidad. Yo les voy a poner un ejemplo. Incluso en nuestras familias actualmente hay alguna persona que seguramente pueda tener la creencia de, es que soy malo en el dinero, pero soy muy bueno en el amor, es que ¿por qué no eres como tu prima o como tu primo? Es que fíjate que ellos tomaron buenas decisiones y le está yendo bien en todo y tú no. O sea, esas creencias es algo cultural que nos va a acompañar permanentemente y que es donde yo tengo que entender lo que es un viaje, pero además de también ser un viaje, también es un viaje en el tiempo y tengo que posicionarme y entenderme que habrá momentos en los que a lo mejor en las circunstancias de mi vida yo no he entendido cómo lo solucioné o yo no he entendido por qué no lo he solucionado, pero siempre en ese viaje en el tiempo me puedo concentrar para ponerlo y organizarlo y generar aprendizaje de eso, ¿no? Entonces está esta parte de luz y magia, en la traducción oral, es que seguramente ellos están bendecidos, fíjate que el sol sale de aquel lado, llueve más de aquel lado, pero siempre hay muchas consideraciones y es válido que lo explicamos así, ¿no? Los griegos, por ejemplo, hablan de la resiliencia de las personas que superan lo adverso más rápido son aquellos que se arrepienten más rápido y ofertan el tema de rehacer algo diferente. Los grecorromanos jugaban mucho culturalmente con nosotros buscamos estas personas que tienen un temperamento fuerte, que no se doblegan ante lo adverso, que tienen un carácter a prueba, diríamos en la actualidad, es que tu carácter y tu temperamento no se quiebra contra nada ni con nada. Y son ideas, o sea, son creencias muy fuertes. En el medievo viene esta parte es que, bueno, y se va acompañando del desarrollo cultural, que por eso les digo, voy a preservar con el tema de la resiliencia, es cultura también, pero viene esta parte es que hay personas que tienen estrella, es que hay personas que nacieron con un don, hay personas que tienen un ángel, ay, mijita, es que tú tienes un ángel, o sea, ese ángel tan bonito que te permite relacionarte perfecto con la gente. O es que, ¿por qué no eres como tu primo que nació con estrella, no que tú naciste estrellado? O sea, la realidad es que forma parte de entender cómo nos vamos construyendo y cómo nos explicamos ante lo adverso. Y profesionalmente, pues viene de ahí. O sea, más adelante, esto es como la gran cultura que no podemos dejar de lado. Y después del medievo, después de la parte del Renacimiento, cuando llegamos a la época contemporánea, pues viene el tema es que la resiliencia se puede ir definiendo de acuerdo a las capacidades y recursos que tiene una persona y un grupo de personas para superar las situaciones que les están generando estrés. Esto es que les están requiriendo una respuesta. ¿Y qué recursos se usan para afrontarlo? Esperarlo, resolverlo, etcétera, ¿no? Viene el tema se empieza a jugar es que además viene el apoyo moral, el apoyo social, además de que tiene habilidades, tiene recursos, tiene un grupo de personas que lo están empujando para salir adelante y es un rasgo, una característica, hasta que al final de cuentas ahorita estamos en el proceso de facilitación, de construcción y de resignificación de mi persona en mi entorno ante lo adverso, pero sigue siendo un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, lo que quiero que se lleven, por ejemplo, de aquí es en serio, piensen en su casa. Yo les juro que de una u otra manera sí hemos jugado con esa parte de el que tiene suerte en el dinero no la va a tener en el amor. O sea, como si fuera una sentencia. Hablando del lenguaje, hay quien nació con estrella, hay quien nació estrellado, es que a mí siempre me va mal en eso, es que a mí siempre me va mal con los hombres o con las mujeres, es que no tengo suerte y siempre me tocan los jefes y las jefas malas. O sea, la realidad es todo un proceso de cómo vamos entendiendo y resignificando lo que vivimos, ¿no? Ahora, sigue siendo un viaje en el tiempo, porque yo quiero que lo vean así, o sea, esto que nos preguntamos ahorita, que nos aqueja ahorita, que quisiéramos tener esas respuestas, insisto, es algo que hemos vivido todos. Aquí es como vamos evolucionando, un poquito de lo que les platicaba. O sea, nosotros en pleno 2020 no tenemos ni 50 años viéndolo científicamente para explicar cómo se construye la resiliencia, pero es una pregunta que nos hemos hecho desde hace más de 300,000 millones de años. Entonces, el punto es, tenemos que también ser amables y responsables y puntuales en que a lo largo de todo este tiempo, claro que es un proceso de construcción. La diferencia que tenemos actualmente, a diferencia de generaciones anteriores, es que podemos organizarlo, comunicarlo, sensibilizarlo de una manera más responsable, de que tenemos mucho más avance en otras disciplinas, tal cual la psicología, la pedagogía, la sociología, la ciencia, la teología, o sea, pero que tenemos que ser amables con ese proceso. Y que es una pregunta que nos hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, y si lo vemos así, que también el avance del mismo tiempo le va dando nuevos recursos para entenderse ante lo adverso a la misma población que va habitando este mundo, ¿no? Yo aquí puntualmente hago mucho esta diferencia
porque esto es un tema que tiene que ver con cuáles han sido mis desafíos, cuáles son los recursos que yo tengo, cómo nos comprometemos personal y socialmente con eso, pero que de toda esta historia del ser humano, de todo lo que nos antecede, desde 1970 hasta acá, es donde se ha profesionalizado el tema del entorno. Y que todavía apenas hace 40, 50 años hablábamos y teníamos esa creencia muy fuerte de que hay personas que son resilientes y otras que no. Y es en serio, o sea, si somos muy realistas, muy humildes y muy amables, si de repente nosotros creemos que nacimos con estrella o si de repente nosotros creemos que nacimos estrellados, cuando nacimos con las dos condiciones, pero el tema es que tenemos esa carga mental, esa carga social y esa carga emocional. Entonces, esto es como el tema del viaje en el tiempo, cómo vamos culturalmente desarrollándolo, y les voy a dar como novelitas para que se puedan llevar y lo podamos reflexionar. Después de, ahorita, esta parte, ahorita la voy a explicar con más calma más adelante, pero forma parte del viaje en el tiempo. Y después de ese 1970, que ahorita explicaré por qué, se crean como dos grandes escuelas de resiliencia. O sea, y cuando hablo de resiliencia estoy hablando formalmente donde hay recurso público, privado y académico para que se invierta en el desarrollo, donde trata de ser transversal el abordaje de esta perspectiva y donde justamente también es multidiverso. Esto permite y trata de profesionalizarle cómo ha venido estudiándose esa capacidad del ser humano de superar lo adverso. Después de Amy Werner, que es la mamá de muchos de los autores que después nos llegan a Sudamérica, como Cyrulnik, Van Nistendal, etc., se crean tres escuelas. La primera es la europea, la segunda es la estadounidense, la primera nace en Boston y después en Berkeley, y la sudamericana. O sea, son como las tres grandes escuelas de todo lo que nos llega. Pensemos que es después de 1970. También hay que contextualizar, es después de la Segunda Guerra Mundial, como donde se empieza a profesionalizar eso. Pero entendamos que siempre nos lo hemos preguntado, o sea, es válido, siempre hemos buscado el cómo supera la gente lo adverso. Por eso les pone este viaje en el tiempo. Ahora, si lo vemos culturalmente, fíjense, por ejemplo, los nahuas, nosotros tenemos un programa que se llama Resiliencia del Mexicano, en donde hemos hecho mucha investigación de cómo lo han vivido diferentes culturas, el proceso de superar lo adverso, y hay una lectura bastante interesante del panteón nahua, en donde obviamente ellos no decían, los aztecas no hablaban de resiliencia, o sea, no decían, hay que ser resilientes contra los españoles, ¿no? O sea, digo, lo estoy dramatizando como para que lo platiquemos, pero sí hablaban hay hechos que se nos presentan en el día a día que definitivamente nosotros tenemos que atajar, de una forma especial a diferencia de los cotidianos. O sea, yo tengo mi desarrollo normal, que esa es otra lectura también que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos nuestro desarrollo normal, nuestro desarrollo humano, y el desarrollo humano per se implica un proceso de aprendizaje con situaciones adversas y con situaciones de oportunidad, pero no significa que todo tenga que ser resiliente. O sea, nuestro proceso implica el ensayo y el error, nuestro proceso implica la experimentación, el amor y el desamor. O sea, eso es parte de nuestro desarrollo normal. Entonces ellos decían, aparte de esas condiciones, en aquellas donde nos veíamos o no favorecidos por el tema de la parte espiritual, de la parte estratégica, cuando había situaciones que desafiaban más allá de lo normal o cotidiano que implicaba su desarrollo en sí, hay algunas narrativas que se tienen desde el Panteón Nahua de ante situaciones que son más grandes que nosotros, con la venia de nuestros dioses podemos aplicar una fuerza igual o migrar de una fuerza a otra. Esto es tratar de responder con la misma magnitud que la situación crítica que se nos está presentando. En la parte griega, por ejemplo, en este cruce filosófico que se da entre las tres grandes escuelas, en las tres grandes etapas de los griegos, justamente en un primer momento era una persona que alcanza una plenitud en su vida y supera lo adverso, a diferencia de las otras personas que no logran iluminarse de esa manera, es que hacen un proceso de retracción y retracción. Esto es, reflexionan y se dan este proceso de analizar y de aislarse para entender qué es lo que han hecho mal en su proceso de vida y en algún momento alcanzan ese proceso de crecimiento, pero después también en las otras escuelas filosóficas está el tema de nada cambia, nada es permanente, todo cambia, en esta parte aristotélica de todo se complementa, que viene también de la escuela oriental, y todo evoluciona. O sea, no se hablaba de resiliencia tal cual, pero ante las situaciones adversas, como esa perspectiva, ¿no? O sea, nada es permanente, todo muta, hay que entendernos en qué momento nos encontramos. Los orientales, por ejemplo, si se dan cuenta, yo aquí no puse el tema de las escuelas de Oriente, sino estoy poniendo las escuelas de Occidente, porque justamente son, no podemos descontextualizarlo, y nuestra realidad es que
mucho de cómo nos desarrollamos como país viene justamente desde esta cultura occidental. Por mucho que traigamos y importemos el tema de la cultura oriental, que ahorita tocaré, pero al final de cuentas es mucho nuestro proceso educativo cultural. Todo tiene que ver con esta perspectiva, por eso lo puse acá. Adicional a que el tema de esta parte oriental, ellos, al igual que nosotros, históricamente también se han preguntado cómo superamos lo adverso, pero incluso actualmente ellos, a diferencia de Occidente, no están concentrados ahorita en cómo vamos a construir esa resiliencia o poner una palabra para explicar la capacidad del ser humano para superarla, porque ellos ya lo tenían en diferentes procesos. Y no me refiero a esto que también es muy taquillero y vemos mucho en redes sociales, sino al final de cuentas, muchas de las cosas en situaciones críticas sí las hemos importado para acá, pero obviamente las hemos adaptado desde nuestra cultura. Ellos en su momento, por ejemplo, entendamos, cuando se habla de China y cuando se habla de Japón, ellos apenas están separados como país hace 200 años, como cultura a menos de 1000 años. Históricamente ellos siempre han sido una cultura que tiene diferentes formas de organizarse y comparten mucho por eso esta perspectiva de los chinos, la crisis lleva la parte de amenaza a oportunidad, los japoneses no ven una crisis como parte de amenaza, sino es un ensayo y error, y siempre ha formado parte de su cultura. Los rusos, por ejemplo, igual desde la época empresariana de los zares, hablan mucho de cuando se presentan situaciones críticas culturalmente, nosotros empujamos mucho todos los recursos que tengamos de forma estratégica para afrontar las crisis de inmediato. No son tan analíticos de las crisis, sino son preventivos y tratan de tener posibles respuestas ante las crisis. Y los alemanes, que está esta parte de Víctor Frank, de logoterapia, que está esta parte cultural de aspirar a una situación kafkana, de algo más grande que nosotros y de vincularnos, pero la realidad es que justo, incluso en procesos muy críticos, como después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos incluyen en su proceso de crisis la oportunidad de vincular una palabra tan poderosa como solución, reconciliación y elevación de la crisis. Hay muchas lecturas y mucho que nos podemos llevar de aquí, pero yo lo que quiero que veamos en este viaje del tiempo y en esta parte cultural es que es una pregunta que siempre nos hemos hecho, es algo que siempre se nos ha planteado y que sí hay que diferenciarlo en las etapas en las que vamos abordando las cosas. La primera es que la cultura, y incluso nuestra cultura mexicana, no es tal cual como la conocemos ahorita de los últimos 100 años, sino las diferentes culturas han compartido muchos elementos para entenderse al verso y hay que ver cómo históricamente hemos ido evolucionando ese proceso, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho, que eso yo creo que lo voy a poner como ejemplo en la tercera o cuarta sesión, hay un modelo muy bueno de trabajo de resiliencia grupal, que obvio ellos no llaman resiliencia grupal, después de la Segunda Guerra Mundial de los japoneses, que en 10 años rehacen toda la parte cultural después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es como para tener más información y tratar de visualizarlo. Por ahí vi que levantaron la mano, les voy a dejar mi correo para que anoten la pregunta, por favor, y lo podamos comentar y lo podamos atajar y me llevo las preguntas para que lo comentemos en la siguiente sesión. Otro punto importante es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, si es un viaje en el tiempo, tendríamos que entender que apenas esos grandes autores que nos llegan ahorita de la escuela europea, que impactan en la escuela estadounidense y que también llegan a la sudamericana, viene viéndose como esta perspectiva en un primer momento se hablaba de experiencias significativas, se hablaba de ser resiliente, hay personas que lo son y hay personas que no lo son. Y yo les decía mucho el tema de ser amables y humildes al principio, en organizar y entender que esa pregunta nos la hemos hecho todo el tiempo, porque si en serio nosotros solo quisiéramos quedarnos con elementos tangibles y palpables de golpe que me pudieran decir tal cual esta persona sí es resiliente y esta persona no es resiliente, estaríamos justamente demeritando mucho el trabajo que se ha estado haciendo para la construcción del proceso. Por eso, en mucho todavía se sigue peleando, es que hay personas que son resilientes, personas que no son resilientes. Muchos de los especialistas se han venido construyendo el tema, ¿se aprende resiliencia? O sea, ¿se es resiliente o se aprende a ser resiliente? U otros, ¿se construye resiliencia? Entonces, justo es que nos llevemos esas ideas, ¿no? Dentro de este constructo, en las diferentes escuelas de resiliencia que podríamos ver así, todavía antes de los 90, entre los 70 y los 80, justamente se identificaba el tema de ser resiliente,
Hay gente que tiene estrella, hay gente que no tiene estrella, hay gente que sí le va a ir mal siempre en el amor y hay gente a la que siempre sí le va a ir bien en el dinero. O sea, porque es una carga cultural que tampoco exime a las diferentes áreas de estudio y desarrollo humano. Se empieza a entender que no es que sea resiliente en unas cosas o no, sino se aprende a generar justamente un proceso de aprender a aprender de las situaciones que me están desafiando, a identificarme en eso y cómo puedo construir hacia el futuro. Y ahí viene el tema de no son experiencias significativas nada más, sino son figuras significativas, y también es la pregunta de qué estoy aprendiendo, qué estoy enseñando, y también el tema de se construye resiliencia. Y en este proceso de que construye resiliencia, tengo que identificar muy bien cuál está siendo mi viaje, en dónde estoy parado dentro de mi viaje, qué tengo para esa situación que se me está presentando, qué no tengo y qué plan voy a organizar para justamente lograr eso, que al final de cuentas es lo que históricamente hemos venido como organizando y como haciendo, ¿no? Y voy a cerrar el tema del viaje para acariciar la parte cultural, que reforzaré después, pero esta parte cultural quiero que la veamos y que de aquí nos llevemos 4 palabras clave. Este tema de ser humano, en superar lo adverso, no es exclusivamente del tema psicológico, no es exclusivamente del tema espiritual, es un proceso totalmente transversal y multiincluyente. Si lo vemos desde esa perspectiva, claro que nosotros tenemos que ser muy realistas y conscientes de buscar generar ese uso de conciencia, no solo de lo que me está pasando en un momento, sino entender el desarrollo cultural y el momento que yo estoy viviendo, para entender también por qué de repente le ponemos nombre y emoción a ciertas circunstancias y por qué México es el país más estresado del mundo, por qué de repente todos quisiéramos tener esta capacidad de resiliencia medianamente identificada y qué se han preguntado en otro momento otras personas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por eso les decía, hoy es como mucho reflexionar, lo dividí en dos, como mucho para que nos hagamos demasiadas preguntas, que al final de cuentas eso es lo que tenemos que lograr en un primer momento, hacerme la mayor cantidad posible de preguntas respecto a todo en lo general, para que después nos las hagamos en lo personal con algunos ejercicios que haremos, pero entender que es algo que tenemos que irle dando forma. Esto que les pongo aquí es la gráfica del cambio peso-dólar, México peso-dólar, peso mexicano-dólar estadounidense, desde 1954 hasta 2015-2016. De aquí quiero que nos llevemos dos, en esta parte ya es un viaje en el tiempo, ya es un viaje cultural, quiero que nos llevemos 4 palabras. De 1955 a 1995 y al 2000, antes de 1955 tendríamos que entender que viene la segunda gran recesión del siglo pasado, que fue post-Segunda Guerra Mundial. No podemos eximir esa parte porque somos una cultura que coparticipamos en todo. Nuestro desarrollo científico, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo filosófico, psicológico, va con esas condiciones y ese crecimiento y cambio social, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una reinvención en casi todos los países de Occidente respecto a esa identidad, esa pertenencia, ese revalorarnos quiénes somos ante los hechos importantes de la vida, pero también se van creando espacios como esta parte de la ONU, en donde tenemos que hacer conscientes las brechas que existen internamente, pero que también existen externamente. Pero pasan también dos consideraciones importantes. Llega la época de la adaptación. La época de la adaptación no solo darwiniana, sino la época de la adaptación en lo general. Y se empieza a crear una cultura que ya venía muy apalancada de tenemos que adaptar las condiciones ante las situaciones críticas, tenemos que adaptarnos y buscar cómo se adapta al más fuerte. Sí se agarra un poquito la parte darwiniana, nace también en 1950-55 el síndrome de adaptación por estrés. O sea, la palabra de adaptación se empieza a poner de moda y la palabra de resistencia, que viene del tema de coping británico, de afrontamiento, también se empieza a poner de moda porque era lo que venía después de una gran crisis que vivimos todos, en donde tenemos que adaptarnos con los recursos que hay, tenemos que seguir resistiendo a algunos, porque antes que construir tenemos que establecernos, ¿no? que mantener una homeostasis en donde no nos dañemos más. Y empiezan a hacer mucho esta cultura de adaptación. Y si se dan cuenta, incluso es interesante porque no nada más es un tema social, no nada más es un tema psicológico, o sea, también es un tema económico. Y el ejemplo que les pongo aquí, o sea, yo quiero que se lleven esas dos ideas de que en su momento, esta parte de profesionales, esta parte cultural, esta parte mexicana, de la idea de es que te tienes que adaptar,
Lo que justo estamos peleando ya ahorita, afortunadamente, como el tema de los micromachismos, como el tema de las microviolencias, como el tema de tienes que aceptar tu cruz y adaptarte a ella, o sea, todo ese tema de cultura que estamos resignificando, les platiqué toda esta parte de la historia porque quiero que vean que es muy noble en comparación con la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación, pues también se va dando con un tema de proceso de adaptación económica y de una u otra manera refuerza cómo nos sentimos con eso. Entonces, llega de repente otra gran crisis, bueno, un gran cambio, crisis no es malo, o sea, otro gran desafío global y empieza a aparecer el tema de tecnologías de información, empieza a cambiar la forma en cómo se administran las finanzas y el dinero a nivel países, a nivel mundial, a nivel empresas, a nivel casa, y empieza a abrirse el mercado, justamente como debería de ser, a la participación de otros actores que antes no estaban, tanto se empieza a abrir como debería de ser el tema de la mujer, laboralmente hablando, se empieza a abrir el tema de las economías emergentes, se empieza a cosechar todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde todo el mundo tuvo que estarse reorganizando después de esa gran crisis. Y entonces este proceso de adaptación y resistencia que nos fue acompañando con nuestros abuelos, con nuestros padres, forma parte de la cultura y del discurso que nosotros traíamos. O sea, nosotros todo este tiempo, aunque hubiera pequeñas crisis, vienen muchas ideas y muchas creencias respecto a cómo abordamos las crisis. Yo les pongo el ejemplo acá arriba de 6 meses y una semana, porque, insisto, lo que quiero que se lleven en estas 2 primeras sesiones es muchas preguntas, que se hagan muchas preguntas, porque eso me va a permitir que se generen muchas posibles respuestas y que se genere mucha investigación para aterrizarlo en mi persona, ¿no? Pero viene el tema de este ejemplo que les pongo. Se hablaba de adaptación, tienes que resistir, y el ejemplo perfecto es el económico ante las crisis. Nosotros no podemos ser irresponsables, o sea, no digo que sea lo único, pero el tema de somos los más estresados, el tema de la realización y el logro, el tema de por qué buscamos y cómo buscamos la superación y la materialización del logro en lo personal, y el tema del crecimiento familiar y de lo que yo puedo lograr, definitivamente sí llega a un marco económico. Y este marco económico, obviamente en muchos años y por mucho tiempo, fue de adaptarte. O sea, ok, si tu marido en este momento está ganando 5 pesos en lugar de 10 pesos, pues todos nos tendremos que adaptar y resistir con eso, ¿no? Entendiendo que en toda esa época, por ejemplo, pues está conexionado todo lo demás. O sea, obviamente la mujer no trabajaba, empezaba también a despegarse justamente la lucha por sus derechos, empezaba a abrirse el tema de otras carreras, de otras era incipiente todo el tema de desarrollo, pero una idea muy concreta que siempre pongo como ejemplo para que lo reflexionen aquí es si donde se quedaba un hombre, porque ahí el que trabajaba era el hombre en toda esa época, casi en todos los casos, si uno de los hombres se quedaba sin trabajo, inmediatamente brincaba su parte de apoyo. Y esto es, no te preocupes, o sea, donde come una familia comen dos, siempre puede haber un plato de frijoles adicional. O sea, el chiste es que veamos cómo nos adaptamos para que la crisis no nos pegue tanto. Nosotros estamos creados para resistir, no para sucumbir. Y ahí viene una cultura muy fuerte de la idea de adaptación que si lo vemos en lo macro se va permeando con el tema de la adaptación darwiniana, con el tema de la adaptación que se estaba descubriendo del síndrome de adaptación al estrés, con el tema de la adaptación social. Pero llega la siguiente gran cambio, la siguiente gran crisis, y resulta que la adaptación y la resistencia nos empieza a abrir más brechas. Y ya después de 2000, más o menos del 2000, las crisis empiezan a ser cada vez más frecuentes, y esta gráfica lo representa perfecto, porque aunque nosotros nos quedáramos sin trabajo, podíamos soportar 6 meses. Esto es, nosotros podíamos estar apoyándonos entre familias y incluso en 6 meses podríamos estar buscando trabajo y no pasaba nada. La realidad es que pongo este ejemplo porque incluso después de los 2000, yo no aguanto ni siquiera una semana. Una familia estándar en México, una familia promedio en México no aguanta ni siquiera una semana después de que alguien se quedara sin ese ingreso económico, porque definitivamente algo explotaría de inmediato. Imagínense el tema de confinamiento, no se tardó ni siquiera una semana calendario completo antes de que se aumentaran las denuncias por violencia familiar. Y en muchos de esos casos tenía que ver con el tema de control, manejo financiero y expansión del logro. O sea, si yo voy a hablar de cómo construir ante lo adverso, también tengo que entender cómo funcionamos como sistema en ese sentido. Y entonces, palabras que quiero que se lleven: adaptación y resistencia era algo de lo que nosotros veníamos trabajando. Las palabras que tendríamos que entender es apropiación y resiliencia. Y la diferencia entre apropiación y adaptación es que adaptación es me adapto con los recursos que tengo al entorno crítico que se me presenta, pero no genero apropiación, este aprendizaje. Y en apropiación es, además de que estoy adaptando mis recursos para entenderlo,
tengo que generar inteligencia o aprendizaje de lo que está pasando para que yo precisamente genere algo nuevo de esa misma crisis. El problema es que también culturalmente nosotros traíamos arrastrando toda esta cadena justamente es que somos un país y alguien que tiene que estar empujado a resistir, o sea, y que resistir tuviera que ser sinónimo de lo estoy logrando, de tengo ese temple, de tengo ese carácter, de lo puedo superar, y es algo que nos sigue acompañando ahorita. O sea, yo sé, tiene muchas lecturas y por eso quería compartírselos como para que reflexionemos, ¿no? Voy con el que sigue y ya no estamos como para redondear esta idea. Estas dos sesiones justo son esto de que tengamos mucha reflexión de por qué se va construyendo como se va construyendo el tema del concepto que nos llega ahora, como ahora tratar de decir a todo el mundo, es que tenemos que ser resilientes. A mí dame esa dinámica de cómo puedo expresarlo, cómo lo puedo manejar, cómo identifico mi yo interior para superar lo adverso. Justo eso lo quiero apalancar muy bien en las siguientes dos sesiones, pero para mí era importante que entendamos por qué y cómo se va construyendo esta parte, porque si no lo hago así en lo general con el mismo término, ¿cómo voy a asegurarme que lo voy a hacer con mi persona? Y más aún, ¿cómo me voy a asegurar que lo voy a hacer con otras personas? ¿No? Ahora, viene el tema del lenguaje. Y en el tema del lenguaje, también definitivamente, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva de comunicación, el proceso del lenguaje lleva un proceso evolutivo en sí mismo de nosotros como especie, lleva un proceso histórico de cambio, o sea, el lenguaje lo empezamos a registrar y empezamos a crear tradición oral, empezamos a crear los primeros registros de cómo lo podemos superar, empezamos a ponerle nombre a las experiencias y empezamos a analizar estas experiencias para significarlas, y el tema del lenguaje es importante. Y es tan importante que tenemos que darnos el lujo de poderlo explotar al máximo. Resulta que el lenguaje español es el que tiene más palabras para explicar diferentes experiencias o situaciones de vida a diferencia de otros lenguajes, pero resulta que culturalmente no conocemos ni utilizamos en muchas ocasiones todas esas palabras, y si yo les preguntara ahorita cómo les está yendo con el confinamiento, les aseguro que un 99% me dice, bien. Y entonces todo ese rico lenguaje se define en todos están bien, pues están bien, vámonos a comer. Pero también se define que en su momento tiene una connotación social, tiene un momento histórico. Hace años, menos de 10 años, si una persona estaba en ese proceso de su camino del héroe y estaba un poco triste, estaba un poco analítico, estaba un poco cansado o cansado, y lo veíamos así como meditando, como un poco más calmado de lo normal, le decíamos, ah, Fer, seguramente estás deprimido. Porque al final de cuentas el tema del lenguaje nos permite macroexplicar las experiencias que nosotros tenemos y le significamos muchas cosas, pero el tema es que también a veces le significamos generalidades y no nos permitimos entender que hay muchas perspectivas del lenguaje que nos pueden enriquecer, entender incluso las situaciones adversas, como tal cual yo llevo 10 años escuchando que quisiéramos todos ser resilientes, y la realidad es que todos lo somos, pero incluso no tendría que haber necesidad de marcarlo como tal, pero la realidad es que es muy atractivo, así como en su momento decir bien, porque me simplifico de temas, como decir es que estás deprimido, como me simplifico de temas, como decir es que soy resiliente, como me simplifico de temas. Por eso el tema del lenguaje es muy importante. Yo aquí en el tema del lenguaje, justamente a lo que apelo es, ¿cuál es uno de los puntos de crisis más fuertes que nosotros tenemos? El que a veces no le ponemos el nombre a todas las emociones que tenemos, a todos los sentimientos que tenemos, a todos los pensamientos que tenemos, porque está esa carga mental, está esa carga emocional y está esa carga sentimental, además de la social. Y porque incluso socialmente no estamos como bien hechos para hablar de las cosas como son. Y desgraciadamente, una de las primeras aristas que tenemos que atender para construir es los significados y los constructos de las palabras que me permitan entender mi realidad, tanto en lo próspero como en lo adverso, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, les pongo el tema de crisis en nuestro lenguaje, en nuestro idioma social, no así en el sentido de la palabra. En muchas ocasiones vemos crisis y creemos que es problema, vemos problema y creemos que es algo malo. Decimos bien como el tema de ahorita, o sea, nosotros culturalmente tenemos un lenguaje tan rico, pero en los puntos importantes lo concretizamos tanto que desgraciadamente es algo que no nos permite apalancar un verdadero aprendizaje. Pero también nos hace fantasear con el tema de decir, pues es que yo puedo hacerme de esa palabra mágica que me ayuda a superar lo adverso. Cuando a la mejor incluso yo ya estaba haciendo todo eso, pero como no está encuadrando con lo que otros me están diciendo, a lo mejor no me estoy sabiendo significar tan bien en ese sentido, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje es importante. Y justo para explicar el tema de mi Werner, voy a apalancar el tema del lenguaje.
Emmy Werner, ya les voy explicando un poquito cómo va evolucionando el tema de resiliencia, cómo se dividen estas escuelas y cómo se agarran, ¿no? Entendamos que el proceso de la escuela psicológica en las diferentes, igual, escuela europea, oriental, asiática, sudamericana y en la escuela estadounidense, también tiene un empuje en esta etapa industrial que tenemos después de 1890. A pesar de que siempre nos hayamos preguntado pues cómo entendemos, cómo pensamos, cómo hablamos, pero la realidad es que es Nobel, por eso les puse el viaje en el tiempo y por eso les puse que es una odisea, ¿no? Pues resulta que justamente en ese construir, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se crea la ONU y diferentes países vamos conformando parte de la ONU y dos de los objetivos que se plantea la ONU es, uno, disminuir las brechas entre las diferentes poblaciones, entre los diferentes grupos de seres humanos y las diferentes naciones, justamente para que no tengamos, para que busquemos igualdad de condiciones y equidad en su momento de desarrollo, y también que no se presenten situaciones que nos pongan en crisis, pues como tal cual la Segunda Guerra Mundial. Y empiezan a nacer muchas de las cosas y muchas de las palabras que nos llegan después a nosotros. Palabras como factores de riesgo, factores de oportunidad, factores de vulnerabilidad, muchos de ellos se apalancan en los primeros estudios que hace la OMS y UNICEF entre 1960 y 1975, que son cuando se van creando como agencias internacionales pues, para explicar el desarrollo humano de manera formal, ¿no? Entonces, Emmy Werner Emmy Werner era investigadora que estaba en ese momento ya llevaba estaba especializándose en el tema psicológico, estaba trabajando el tema neurológico, estaba trabajando el tema sociológico. Entendamos que en 1960, 1970 no había el nivel de especialización que ahora encontramos, sino estaban conformándose las cátedras a nivel mundial. Y Emmy Werner estaba en la Universidad París 3, donde después estaría Boris Cyrulnik, Van Nistendal y muchas de las lecturas que nos llegan. Y a Emmy Werner la comisionan, junto con otras personas, a que se vaya a la parte norte de Sudáfrica a revisar justamente esto que les platicaba hace rato. Cómo vamos generando oportunidades de crecimiento en los diferentes lugares del mundo y cómo vamos explicando ese crecimiento. Y la mandan a un lugar que se llama Cusisco Guagua, en donde en ese lugar de Cusisco Guagua lo que encuentra Emmy Werner es que la mandan porque era una población antes llamaríamos vulnerable, que ahorita la llamaríamos prioritaria, pero era una población en donde en toda esa zona generalmente era una población adolescente infantil. Esto es, una vez llegados adultas y adultos, llegaba la guerrilla y se llevaba a las mujeres para trate, se llevaba a los hombres para continuar con estas actividades delictivas. Pero la mandan allá a Cusco y empieza a hacer un estudio longitudinal de resiliencia, uno de los primeros más formales y es donde formalmente se construye la definición de lo que después nos llegará de resiliencia. Y a Emmy Werner la mandan y cuando empieza a hacer su narrativa de qué es resiliencia, de qué pasó con esta población, pues tal cual, ¿no? ¿Cuál era el escenario que compartían estas dos poblaciones? Tal cual vivían casi unos enfrente de los otros, yo les digo que casi cruzando la calle, pero uno de estos grupos de adolescentes infantes estaba generando condiciones pues apoyarse para que pudieran emigrar y no llegada a la edad fueran por ellos y se los llevaran, estaban buscando cómo organizar mejor sus recursos, estaban tratando de generar espacios donde pudieran compartir pacíficamente y casi cruzando la calle estaban otros niños y la realidad es que no era los otros niños adolescentes pues continúan con esas conductas que tenían que ver con no había una creencia en algo, no había alguna espiritualidad. Al final de cuentas habían procesos diferentes en un mismo entorno. Y para mí es importante porque al final de cuentas ella en su primer momento, en su primer narrativa, lo que dice es que hay una niñez invulnerable y utiliza la palabra invulnerable y comenta es que estos niños, estos adolescentes son invulnerables, o sea, a pesar de que las cosas están demasiado críticas, a pesar de que todo está muy mal y que saben que se los van a llevar y que no hay esperanza de vida, se asumieron con la responsabilidad de tratar de sacar a la mayor cantidad posible de ellos, y los que están enfrente no, o sea, los que están enfrente se están destrozando antes incluso de que se los lleven. Y obviamente, por eso insisto que la resiliencia también es el tema del lenguaje, porque nosotros determinantemente tenemos que ser muy responsables y muy explícitos con utilizar la palabra desde diferentes enfoques muy ricos, porque hay muchas palabras que nos definen muchas cosas, pero justamente entender cómo se va construyendo lo que nos llega ahorita. Le dice a Emmy Werner tal cual, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a ponerle una niñez invulnerable? Y obviamente dice, ok, espérenme, creo que si me emocioné, le voy a poner vulnerables pero invencibles. Esto es, y ahí es donde se empiezan a utilizar estas primeras palabras de factores de riesgo, factores de protección, de vulnerabilidad, de cohabitación, co-desarrollo, pero justamente refiere, ellos generan un proceso de resiliencia
y sí podemos confirmar la primera etapa de si es resiliente y se aprende a ser resiliente a partir de las situaciones vulnerables que se nos presentan y los mecanismos de aprendizaje que nosotros utilizamos para que aunque nosotros seamos vulnerables, nosotros podamos generar condiciones en donde esa situación de vulnerabilidad no nos venza tan rápido. Y es una de las primeras que empieza a trabajar el tema de resiliencia. Y ella en su momento también habla mucho de, a partir de ese ejercicio, de que ella reconoció, porque en ese momento la palabra vulnerable e invulnerable era una palabra que estaba en boga como lo sigue estando actualmente, la importancia de saber utilizar y reconocer el uso de las palabras con las emociones y los significados que eso implica. Y hablaba mucho de eso, o sea, para entender una situación crítica, pero también para entenderme en cómo yo puedo superar esa situación crítica, resulta que a veces, no nada más por el proceso neuropsicológico y psicológico de cómo vamos reprocesando los significados, sino si yo a veces tengo un recurso y sé ponerle nombre como yo sé amar, pero a lo mejor yo sé amar, pero no tengo la palabra para definirlo, no significa que uno u otro lo esté dejando de hacer y no sepan amar. El tema es que a veces nosotros tenemos que habilitar ese proceso de entender que seguramente hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero ante la falta de palabras no las construimos y no las comunicamos adecuadamente, pero principalmente no las significamos en nuestra vida y no las hacemos hacer facultad y derecho. Y fíjense, aquí les voy a hacer una pregunta, que no quiero que me respondan, pero quiero que se lleven a modo de reflexión. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, si ustedes en esta época donde la palabra además la estamos poniendo en todo, y yo les pregunto a ustedes en su casa, en su trabajo, y todas ustedes son resilientes, tú María, tú Lupe, tú Fer, tú Pedro, tú eres resiliente, por el momento histórico de comunicación y todo lo que les he venido platicando, por supuesto que el 100% me va a decir que sí son resilientes, porque aunque están identificando y están construyendo su facultad y derecho de ser resilientes, si yo les pregunto, todas y todos ustedes tienen el derecho de ser resilientes, estoy seguro que arriba del 90% va a decir que sí, porque lo estamos asumiendo y lo estamos contextualizando como en esta parte de eso nos permite superar lo adverso. Aunque quizá no necesariamente nada más nos tendremos que quedar con la idea de resiliencia, porque les voy a poner otro ejemplo. Si yo les dijera ahorita, para que reflexionemos la importancia del lenguaje, si yo les dijera ahorita, todas y todos ustedes son melifluo, a lo mejor ahí el grueso de todos ustedes no me van a decir que sí, a lo mejor un 5% me va a decir, sí, Fer, nosotras y nosotros somos melifluo. Y resulta que a lo mejor es al revés, que el 100% de nosotras y nosotros somos melifluo y solo el 5% somos resilientes. Pero eso tiene que ver con la importancia de identificar una palabra, significarla con una experiencia, y a una experiencia significarla con una palabra para ayudarla a convertirla y entenderla como es mi facultad y mi derecho a hacerla valer, ¿no? Melifluo quiere decir destila miel, y destila miel en cualquier acto de amor en su vida. Entonces, si yo les digo a todos ustedes son melifluo, pues yo les juro que yo daría mi mano derecha en que sí, en algún momento de su vida han sido melifluo, han destilado miel con algo que quieren o con alguien que quieren. A eso me refiero con el tema del lenguaje. A veces es importante entender que es un viaje que lleva un proceso cultural histórico que nos hemos venido preguntando, que tengo que tratar de ser muy constructivo respecto a cómo lo voy conformando y que es demasiado interesante y que forma, claro, intrínsecamente parte de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, tiene que ser palabra y significado, tiene que tener un significado para mí, porque de esa forma voy a poder construir y asumirme facultado para, en el momento en el que tiene un significado, yo puedo contrastarlo con otras experiencias de mi vida y claro que lo tengo que hacer valer como el derecho, ¿no? Yo les ponía aquí que incluso justamente ese planteamiento, que en un primer momento ellos incluso de manera responsable se plantean. No podemos ir a decirle a toda la gente que toda la gente es resiliente per se, porque justamente tenemos que generar un proceso en donde ellos signifiquen y trabajen y construyan a partir de su aprendizaje en qué momento generan condiciones y herramientas y recursos nuevos para superar las situaciones adversas que se presentan. Porque si yo a toda la gente le dijera en este momento, todos somos resilientes, es como si yo a todo el mundo le dijera, todos somos deprimidos. El tema es que todos podemos construir resiliencia y eso sí es algo para lo que nos podemos facultar y nos podemos brindar el derecho, pero también implica un proceso de entenderme y de reconstruir ese momento crítico que yo estoy viviendo, tal cual un poquito como lo hemos platicado, ¿no? De la misma forma que ellos en su momento, aquí Amy Werner ya un poco más grande, algunos de sus hijos que después fueron permeando las demás escuelas de estudio de resiliencia, hablaban justo de eso, o sea, en un primer momento definitivamente tenemos que concentrarnos en comprenderlo y describirlo en mi vida. Yo no puedo construir
si yo no trato de comprender y de analizar y de describir esas experiencias en mi vida? Yo ahorita me llevaría mucho el tema de cómo ha sido mi viaje, o sea, ahorita que lo estamos construyendo, ¿cómo ha sido el viaje que yo he tenido en mi vida? ¿Cómo ha sido el viaje de la familia antes del confinamiento? ¿Cuál ha sido esa evolución histórica que nosotros hemos venido construyendo? ¿Cuál ha sido la línea del tiempo? ¿En qué etapa me encuentro yo? ¿Cómo me siento ahorita? ¿Qué tendría que aprender de esto? ¿Cómo venía yo manejándolo? Traía la idea de me tengo que adaptarlo, tengo que resistir, tengo que construirlo. O sea, tendría que empezar a aterrizar todas las cosas, porque justo ellos hablaban de un segundo momento conceptual y se va construyendo esta idea de puedo construir y puedo construir de forma dinámica en el momento en el que yo me hago de toda la información posible, pero hay algo bastante interesante. Yo construyo a partir de no la información nada más, sino de la duda, para que yo pueda hacerme incluso cada vez más de más información, y ahí ya puedo empezar a construir como el tema de resiliencia, ¿no? Quiero que se lleven también esta idea de es un lenguaje, porque yo tengo que identificar las palabras que utilizo para eso, tengo que significarlas. En el momento en el que yo le doy más significado a las experiencias que estoy viviendo y las uso responsablemente, yo puedo encontrarme facultado con el derecho de, y cosas tan obvias y tan concretas como si yo les pregunto y la respuesta es bien, si yo les pregunto, yo soy su hija o su hijo, y te pregunto, oye papá, oye mamá, yo he escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas, verdaderamente nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, vamos a aguantar económicamente, vas a perder tu trabajo. O sea, son cosas en donde tendremos que ser muy responsables de entender. Antes de construir, tengo que darme la oportunidad de organizar muy bien, y históricamente se ha dado este contexto, ¿no? Implica responsabilidad, por supuesto, e implica un compromiso que nos tendrá que llevar a facilitar. Voy a cerrar justamente con este bloque, y esta primera parte, insisto, yo me permití dividirles dos. En las primeras dos sesiones son que se pregunten de todo, que busquemos de todo. Yo tuve que sincretizar justamente la información que nosotros tenemos, porque es demasiado lo que hemos venido trabajando y analizando, pero el chiste es que ustedes se lo pregunten y creen su propia carpeta que les decía al principio. Pero quiero cerrar con esta primera, el trabajo de Boris Cyrulnik nosotros también lo organizamos en 4 etapas. La etapa inicial, que es cuando está empezando con Emmy Werner, la etapa de investigación y exploración, la etapa de maduración y la etapa de reinvención. Todo proceso resiliente incluso en algún momento se tiene que reinventar. Entonces, en su primera etapa, donde empieza a explorar y empieza a definir, cuando escribe Los patitos feos, por ejemplo, cuando va parafraseando con el tema de los héroes, él establece algo muy concreto. Nosotros podemos ir definiendo la resiliencia como la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad de superarla e incluso salir fortalecidos de la situación, en donde el elemento principal es la crisis como adversidad y oportunidad. Pero lo importante de esto es que ahí es donde tenemos que quitarle, por eso es importante verlo como macro y quitarle todo ese ruido que está alrededor. Crisis no es otro hecho que una situación que me va a desafiar para poder lograr algo, que me implica una adversidad en lo que voy viviendo mi camino del héroe y mi camino del tiempo, y que me representa una oportunidad de hacerme responsable, de hacer buen uso, explicar y definir lo que tengo para ver cómo lo puedo hacer en corto, mediano y largo plazo. Y él habla muy concretamente, la crisis no es otra cosa que un proceso en donde yo me voy a desafiar justo para aprender y ver qué más puedo hacer ante ese entorno de mi vida. El tema es que de ahí le cargamos mucho tema social, mucho tema cultural, mucho tema de creencias, pero una crisis es todo lo que se me presenta, lo que me implica un proceso nuevo de aprendizaje, un desafío. Por eso empecé de que llegábamos ya cansados, de que ya estábamos en crisis, de que estábamos estresados, etcétera, etcétera. No forzosamente tenemos que tener un aprendizaje previo. A eso me refería también con que incluso, aunque fuera la mil y un veces que yo lo haga, cada situación determinantemente me va a poder mostrar otra manera de verlo, otra forma de vivirlo, y me puede implicar otra crisis nueva. Se tiene que correlacionar definitivamente a la otra y a las otras personas. No es algo que se construya solos. Tiene que implicar un proceso de aprendizaje en el corto, mediano y largo plazo. No nada más es ahorita, sino eso que estoy viviendo, cómo me puede servir para resignificarlo en el futuro. Implica un proceso de compromiso, y definitivamente yo un tema de evolución. Y evolución no darwiniana de se adapta el más fuerte, por eso traté de explicarlo de esas maneras, sino evolución en el sentido de que tuve que haber aprendido algo nuevo mío, haber aprendido algo diferente de esa crisis y haber aprendido algo diferente en mi relación con las personas. Entonces, esta es como la primera parte. Todo esto de la resiliencia justo se divide en estas dos sesiones para que nos llevemos demasiadas preguntas y en las últimas dos sesiones hagamos demasiados ejercicios. Entonces, en esta ocasión,
les voy a anotar mi correo electrónico para todas las preguntas que tengan. Déjenme lo voy a anotar aquí. Permítanme tantito. Para todas las preguntas que tengan, me las acomoden. Y me voy a salir de aquí, permítanme. Y ahorita va a ser como todo el tema de preguntas que tengan para yo llevármelas y las respondemos para la siguiente sesión. Porque somos más de 200 personas. Hoy no les voy a dejar tarea más que la tarea de reflexionar todo esto. Yo hoy subo la carpeta, esta presentación, ya con incluso lo que viene para la siguiente sesión, se las voy a subir a la carpeta de Dropbox para que la puedan consultar. Y de todos modos, ahí está mi correo electrónico por si quieren mandar una comunicación. Todas las preguntas o todo lo que quieran me lo pueden mandar ahí. Y el chiste es que en estas 2 sesiones yo lo que quiero es verdaderamente, ante una crisis, lo mejor que podemos hacer es desafiar todo de cómo estamos construyéndonos ante esa crisis, ¿no? Entonces, para que justamente podamos resignificar y entender todas las maneras en las que hemos venido abordando el tema de la construcción de resiliencia. Entonces, yo les dejo el correo, tienen preguntas, nos pueden mandar, por favor, las podemos platicar, las podemos supercomentar. No olviden ahorita que lo que nos comentó Eduardo de justamente vayan poniendo, como bien lo están poniendo todo, su correo electrónico, su nombre, para que los consideren como tema de asistencia. Y para la siguiente sesión, ahora sí les voy a pedir que se traigan una libreta o tengan un dispositivo electrónico para que nosotros podamos ir acomodando ya las tareas que les voy a ir dejando. Desde esa perspectiva, ahí está el correo, me mandan cualquier duda que tengan. No sé si quieras comentar algo, Eduardo o Altair, para que podamos dar cierre de la sesión. Y, insisto, en la siguiente sesión hacemos la última recapitulación para generarnos todas las dudas posibles y en las últimas 2 sesiones hacemos como algunos ejercicios.